Bueno, mi nombre es Eva Martín Ruiz, soy profesional de aquí de la escuela, os doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, tanto a las personas que nos estáis siguiendo aquí en la sala como a las que lo seguís en streaming. Hoy, como venimos diciendo durante toda la mañana, un día muy importante para nosotras como enfermeras y más ahora hablando de estos temas de práctica avanzada. Hablar de enfermería de práctica avanzada aquí en nuestro país, en nuestra comunidad, pues va de la mano de hablar de José Miguel Morales Asensio, al que le hemos pedido que nos dé nuestra conferencia de apertura, nuestra conferencia inaugural, por toda su trayectoria y las investigaciones que ha desarrollado al respecto. El título de su ponencia será Roles avanzados en enfermería, concepto y evolución, impacto de la EPA en la sociedad y en el sistema sanitario. Tengo aquí, bueno, tiene un currículum bastante extenso. He hecho un pequeño resumen por si acaso hay alguna persona que no lo conoce. Es catedrático y vicedecano de investigación y posgrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de Málaga y coordinador del programa de doctorado de Ciencias de la Salud. En la escuela también tuvimos el honor de que nos acompañara durante un tiempo que estuvo trabajando aquí. Y bueno, actualmente también es investigador el investigador principal del grupo Cronicidad, Dependencia, Cuidado y Servicios de Salud del IBIMA, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. También en su trayectoria profesional coordinó la unidad multidisciplinar de efectividad e investigación del Distrito Sanitario de Atención Primaria en Málaga. Fue también profesional del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Actualmente imparte docencia en estudios de grado y posgrado en diferentes titulaciones de ciencias de la salud. Es profesor invitado de un montón de universidades, tanto nacionales como internacionales, y dentro de sus líneas de investigación pues podemos decir que se centran en los modelos de atención para pacientes crónicos y dependientes y sus cuidadores, su vida clínica y la traslación de conocimiento a la práctica clínica, ¿no? En lo que es relativo a la atención a la cronicidad. Compartirá también espacio con nosotros en el módulo 2, una primicia, ¿vale? Posee también más de 200 artículos publicados, donde el 40% de estas se encuentra en el primer cuartil. Ha participado en más de una quincena de proyectos de investigación y tiene en torno a unas 50 tesis doctorales dirigidas. En fin, es miembro del Comité Autonómico de Ensayos Clínicos de Andalucía y del Comité Editorial de Publicaciones Nacionales e Internacionales, además de evaluador de proyectos europeos del 7º Programa Marco y de convocatoria de investigación financiada por agencias públicas. Como decía, esto es solo un resumen de su largo currículum. Para nosotros es un honor tenerlo aquí y muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Cuando quieras. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial para mí, de verdad, por razones de salud, porque el virus me paró en seco mi vida hace 9 meses y hoy es la primera vez, digamos, que vuelvo a tener vida normal, vamos a llamarlo así, quitando las secuelillas que me ha dejado, ¿no? Entonces, bueno, cuando Eva hablaba de todo ese currículum y tal, ¿no? Bueno, yo siempre digo eso ahora, mi vida antes AC, ¿no? No antes de Cristo, sino antes del COVID, ¿no? Porque ahora estoy reconstruyendo mi vida, ¿no? Volviendo a renacer, ¿no? Y la verdad es que me emociona muchísimo, primero porque esta sigue siendo mi casa, para mí la Escuela Andaluza de Salud Pública es una etapa de mi vida esencial, no solo profesional, sino personal, porque tengo aquí grandísimos amigos de los que los sigo echando de menos muchos días, me acuerdo de ellos siempre, porque esta casa, cuando entro por aquí, me siento que estoy en mi casa, por el tema del que vengo a hablar, por el que llevamos aquí peleando tantísimos años y la de horas y horas y pestañas quemadas delante de un ordenador que nos hemos dejado muchos de los que estamos aquí. Y también por ser realidad que esta titulación haya podido salir adelante con toda la dificultad que todos sabíamos que esto costaba, ¿no? A mí me tocó ya la fase final, pues fuera de juego por el virus, pero la verdad es que son tres razones que me hacen estar muy emocionado hoy aquí. De verdad que me siento agradecidísimo, un privilegiado en este momento de estar yo aquí, por haber superado lo que he superado y por estar aquí por la razón por la que estoy, ¿no? Es que mi gratitud de verdad no me cabe en las palabras, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, por una vez tengo tiempo para poder hablar con un poquito de
habéis tenido la cortesía de dejarme más de una hora, ¿no? Que siempre tiene uno que contar esto las cosas a la bulla, ¿no? Entonces, hoy voy a intentar pararme un poquito en algunas cosas que siempre tengo que ir con la lengua afuera, sobre todo incluso para invitaros, estáis empezando el máster ahora mismo y el aprendizaje al final es reflexión, aparte de que te den información, diapositivas, PowerPoint y PDF, ¿no? Pero es reflexión, sobre todo en etapas avanzadas de formación posgrado de profesionales como sois todos ya, con un nivel y una trayectoria, ¿no? La reflexión es lo que va a hacer más aprender. Y yo en mi intervención, y sobre todo el cierre de mi intervención, va mucho en ese sentido. Me gustaría dejaros con las neuronas llenas de electrodos ahí dando vueltas diciendo, oye, y voy a abrir muchas puertas y no voy a cerrar prácticamente ninguna. Quiero abrir puertas, porque tenemos todo un año aquí en el máster para ir viendo cómo se construye en el cierre de alguna de esas puertas, ¿no? Entonces, en este viaje, pues voy a hacer una trayectoria. Primero, esta es la pregunta que te hacen siempre cuando vas a cualquier sitio. Bueno, ¿y por qué esto de la EPA? Bueno, pues vamos a reflexionar aquí en voz alta por qué la sociedad actual y el mundo actual necesita la EPA. Nos vamos a parar en el tema del concepto. Es el tema más cenagoso, más farragoso, más difuso y que genera más incertidumbre y más ambigüedad, y no lo vamos a resolver a corto plazo. Vamos a hablar del impacto, porque esta información es importante que esté pública, notoria, clara, sin bulos, sin malas conceptualizaciones. Esto es muy importante. Vamos a hablar de las competencias, porque tiene absoluta pertinencia en lo que ahora mismo tenemos entre manos con el máster. Y quiero cerrar con reflexiones sobre lecciones que ya sabemos que nos dicen minas que hay en un campo de mina que deberíamos intentar no pisar, y otras cosas que sí garantizan cierto éxito. Aquí es donde quiero cerrar con esa invitación a la reflexión, ¿no? Así que vamos al por qué. Bien, recupero un estudio ya antiguo, pero que fue en su día, en 2010, encargado por la Oficina Europea de la OMS, de la Mer y la Fortune, ¿no? Bueno, esto fue un informe que dio muchas vueltas, ¿no? Y recupero esto para que reflexionemos de que las razones de por qué haya práctica avanzada son muy contexto dependientes. Posiblemente las razones que tiene Francia no son las mismas que tiene España. Por ejemplo, Francia no tiene un sistema de atención primaria vertebrado como tenemos nosotros, y eso ya es una variable que cambia absolutamente muchas cosas, ¿no? O posiblemente en Brasil pues tienen otras razones distintas de su contexto, pero sí hay algunas que son importantes, ¿no? Fijaros las razones que ponían de la Mar y la Fortune. Claro, se crean las EPAs porque faltan médicos y, bueno, formamos a enfermeras con competencia avanzada y se produce un efecto de sustitución, ¿vale? Ellos decían, hombre, las EPAs también se crean porque hay una respuesta a demandas de servicios cambiantes. Hay nuevas demandas ahí a las que hacerle frente. Luego decían que era una manera de abaratar los costes en la atención sanitaria. Bueno, estamos viviendo ahora ese nuevo título que se ha sacado, ¿no? Y que va mucho en ese sentido, la atención geriátrica, ¿no? Y apuntaban también que otra cuarta razón era que se convertía en un elemento de mejora del desarrollo profesional de las enfermeras. Bien, eso en España no lo podemos aplicar. La EPA nunca va a ser, con las cifras que tenemos ahora mismo de dotación de recursos humanos en salud en nuestro Sistema Nacional de Salud, nunca va a ser una respuesta a escasez de médicos, por el momento. Tampoco puede ser una respuesta al incremento de los costes, y ahora os daré las razones, ¿no? Entonces esas razones no son las que tenemos en España ahora mismo para esto, ¿no? Esto no es aplicable en nuestro contexto en absoluto. Ahí tenemos las cifras que tenemos ahora mismo de ratios de... En fin, esto por fin, después de 20 años, ya es moneda de cambio. Esto ya lo conoce todo el mundo, pero esto todavía... ayer mismo escuchaba yo en una emisora de radio un debate donde un periodista soltaba otra vez el tema de la escasez de médicos, ¿no? Y dice, madre mía de mi alma, ¿cuándo vamos a aprender que el problema no es de escasez, sino de gestión y redistribución del recurso humano que hay, ¿no? Bueno, pues ese mantra sigue ahí dando vueltas, ¿no? Claro, cuando vemos dónde estamos en ratio enfermera-población, pues en fin, este es un discurso que afortunadamente ya se ha socializado, lo que no quiere decir que haya modificado la voluntad política en todos los niveles, pero por lo menos ya está socializado, que es importante. Pero
es que además eso de que abaratar los costes, si la atención sanitaria de España es la más barata de Europa y conseguimos unos resultados excelentes, claro, en esa ecuación de la que todos estamos muy orgullosos, oye, con solamente apenas un 7% de PIB de gasto público, tenemos unos resultados increíbles. Cuidado, ¿quién está pagando eso? Porque en economía las curvas de oferta y demanda son las que son y eso es como es. Claro, eso va a espaldas de los profesionales. Claro, si podemos, con los menos recursos conseguimos los mismos resultados, la ecuación está muy clara, ¿no? Por lo tanto, esas razones de la mera y la fortuna no las podemos aplicar, ¿no? ¿Cuáles serían, a mi juicio, que seguramente alguien de aquí tendrá otras, ¿no? Estas son las que yo, después de tantos años dándole vuelta a esto, creo, y además las pongo por orden de importancia y de enraizamiento causal, ¿no? Como respuesta a necesidades de la población. Es que ahí afuera hay un montón de cosas, que ahora vamos a ver algunas de ellas, que el sistema sanitario ahora mismo, con su concepto tal cual lo tenemos ahora, no es capaz de darle respuesta. No puede. O no sabe. O no puede o no sabe. Y resulta que la EPA, en todos estos 40 años de crecimiento conceptual, pues poquito a poco, en plan hormiguita, ha ido construyendo cada vez un baúl más grande lleno de conocimiento para dar respuesta a eso. Esa es la gran razón que legitima cualquier iniciativa que se haga desde el punto de vista estratégico a nivel de EPA. Y como consecuencia, claro, podríamos haber construido un castillo muy grande de modelos de EPA de todo tipo, pero si esos modelos no han dado respuesta y han mostrado impacto, esto acaba en un desideratum, ¿no? Y en un brindis al sol. Y efectivamente, y es una de las partes que hoy voy a hablar, la EPA ha dado creces en unos campos, en otros no, porque hay que ser así de claros también, pero en los que ha dado muestras, ahora lo pondré, es que baja la mortalidad en situaciones que ahora veremos, ¿no? que generan, que ahora mismo estarán generando problemas en nuestro sistema sanitario. Y pongo como último elemento un elemento de desarrollo profesional de las enfermeras. Eso es un añadido, eso es un sobrevenido. Es decir, nosotros generamos los servicios de EPA, empezamos a impactar en la población, porque es el leitmotiv de la profesión sanitaria. Ayudar a la gente. O sea, ¿por qué estamos todos aquí y somos sanitarios? ¿Por qué un día decidimos hace X años ser sanitario? ¿Alguien decidió ser sanitario por desarrollarse profesionalmente? No, lo que a ti, esa vocación que a ti te mueve es ayudar a los demás. Que luego eso se expresa de 10.000 millones de maneras y tu trayectoria profesional puede que haga que eso se queme, se desgaste, crezca, pero ese es el motivo. Pero si además con ese desarrollo de esos servicios yo consigo desarrollarme profesionalmente, pues bienvenido sea. Es decir, haciendo lo que me gusta, por lo que tengo pasión, que es mi profesión enfermera, crezco profesionalmente. Jolines, pues yo eso lo compro ahora mismo. Pero esa no es la razón por la que a nivel orgánico institucional generamos servicios de EPA. Las instituciones públicas se deben a la comunidad, también se deben a las enfermeras, por supuesto que sí, pero garantizándole esas cosas a la comunidad, las enfermeras salen también ganando. Y esa es, a mi entender, la pirámide, la jerarquía de prioridades que justifican la creación de las EPA, ¿no? ¿Por qué esa demanda? Pues porque esa demanda nos está matando. Esta palabrita ya sabéis que me encanta ponerla y que lo resume todo, ¿no? La cronicompleja y dependencia envejecidad. Y ahí se resume todo. Ni nada menos, ni nada más, ni nada alternativo. No podemos elegir, esto no es elegible. No es elegible, es decir, ay, pero no, es que vamos a enfocar, no, da igual a dónde lo enfoques, porque esto te está llamando a la puerta con un ariete que te la derrumba por más puertas que tú pongas, ¿vale? Y bueno, los datos están ahí. Prácticamente la mitad de las altas hospitalarias que damos en España tienen más de 65 años. Y una cuarta parte más de 74. Y además, que aquí es donde viene ya el primer gran problema, casi 500.000 de hospitalizaciones evitables. Y el concepto de hospitalización evitable ya sabemos todos cómo se evita, fortaleciendo una atención en el entorno comunitario a tiempo, precoz, proactiva y continua, sin fisuras. Madre mía, lo que daríamos ahora por firmar eso todos, ¿no? Pues resulta que de ese casi 500.000 de hospitalizaciones evitables, es decir, gente que ahora mismo está en un hospital que no debería de estar allí, la edad media de 76 años. Vaya, yo no estoy descubriendo aquí nada a nadie. Pero es que además
en los que tienen más de 80 años, eso se multiplica por 3. Y en una cuenta sencillita, tomando los datos del coste por hospitalización medio de pacientes de complejidad avanzada en nuestro país, del CMBD, pues ahí tenéis la cifra que nos cuestan esas hospitalizaciones evitables. Un dinerito. Con eso podemos hacer unos cuantos centros de salud y contratar unos cuantos profesionales y hacer muchas cosas con ese dinerito, ¿no? Bien, nos jactamos en España, presumimos de que somos un país muy longevo, estamos en el todo de la esperanza de vida, por supuesto, bienvenido, pero cuidado, que ya a día de hoy sabemos que vamos a vivir mucho, pero mucho más dependientes y con peor calidad de vida que el resto. Es decir, la esperanza de vida en buena salud que tenemos en España ahora mismo, a partir de los 75 vete olvidando ya de tener buena salud. ¿Vas a estar vivo? Sí. ¿Vas a engordar la estadística de supervivencia? Sí. Sentado en un sillón con 3 ingresos al año en el hospital, tu hija, tu nuera, tu mujer cuidándote con la espalda hecha polvo, y eso es lo que te espera. Que a veces uno en su soledad dice, pues ya no sé yo si me interesa tener tanta esperanza de vida, ¿no? Si eso es lo que me espera, ¿no? Claro, eso se convierte en cuidados de larga duración, porque esto no se arregla con una magnífica intervención laparoscópica con un robot Da Vinci de última generación. Esto se soluciona con cuidados de larga duración. Llamémosle como le llamemos, atención domiciliaria, residencial, atención transicional, da igual, todo eso forma parte, ¿vale? Y los cuidados de larga duración se prevén que van a seguir creciendo, de forma, porque no puede ser de otra manera, y fijaros las cifras que vamos a tener en 2050, ¿no? Pues esto se ha convertido en una roca tremenda. Y una roca como la de Sísifo, que la subimos un poquito para arriba, y cuando ya nos creemos que estamos arriba, hace la roca y nos aplasta otra vez. Venga, otra vez para arriba. Y así llevamos ya 2 décadas, la mayoría de sistemas de salud, luchando contra la cronicidad, ¿vale? Con un gran peso que cada vez crece más, que es el sistema sociosanitario invertebrado. Y esto pues nos hace mucha pupa. Nuestro sistema sanitario en esto es buenísimo. Y fijémonos, la COVID nos ha dado una lección de la elasticidad del sistema de atención aguda brutal. Hemos reconvertido en una semana un paritorio en una UCI. Hemos reconvertido en una semana un edificio que fue un polideportivo o lo que sea en un vacunódromo. O sea, la elasticidad y plasticidad del sistema de atención aguda en España es brutal. Que eso ha tenido un coste, víctimas, un desgaste, por supuesto, pero es que es una capacidad brutal de respuesta. Y en esto somos muy buenos. Yo siempre pongo el ejemplo de alguien que aquí ahora mismo le dé un dolor torácico, que no le quepa ninguna duda que en 1 hora y media está en una unidad de hemodinámica con un catéter metido por su arteria radial y metiéndole un muelle ahí, y en una semana o 10 días está en la calle. Y en eso somos buenísimos. Ahora, si desarrolla una insuficiencia cardíaca, ya la cosa se pone un poquito más fea. Claro, porque nuestro sistema sanitario es un sistema hospitalocéntrico que sigue ordenado todavía por órganos y aparatos. Y este paciente crónico multimórbido complejo no cabe ahí, porque si entra en un sitio no encaja, porque hay otras cosas que si está en cardiología resulta que no encaja. Si entra en trauma por una fractura cadera, pero es diabético, tiene demencia y tiene Parkinson, fijaros, ¿no? A veces conseguir continuar, no prescribir, continuar el tratamiento para el delirio o antipsicótico que pueda tener un paciente con demencia en una unidad quirúrgica se puede convertir en un verdadero galimatías. Porque es que una medicación, no es que aquí, quetiapina aquí, eso aquí no se pone nunca, espérate, vamos a hacer una hoja de consulta, no se sabe a qué, superintendente de no sé qué, y hasta que llega la quetiapina allí a la planta. Y estas cosas siguen pasando, ¿no? Claro, y cuando llega esto y llama a la puerta, pues ya tenemos el problema. Porque nuestro sistema tan hipertrofiado con tanto músculo para lo agudo, con esta gente, esos músculos no les sirven para nada. No les sirven para nada. Pero como es tan fuerte y tiene tanto músculo, se ceba con ellos, ¿no? Y cuando tú tienes un martillo, pues todo se te vuelve en clavo. Y esta escena ahora mismo estará en cualquier pasillo de hospital de nuestro sistema sanitario. Esa abuelita que empezó anoche con fiebre en la residencia, llaman a la hija, mire usted que su madre la vamos a trasladar al hospital. Llega ya al hospital y la abuela tiene como 20 razones para ser ingresada. Ya la ha visto el puerta, el internista, el neurólogo, el no sé cuánto, le van a pedir una placa. Hombre, habría que hacerle un TAP, pero me la hace un TAP a la abuela. Pero, bueno, vamos a sondarla, le cogemos una vía y ya veremos qué hacemos. Y se tira allí 17 horas en observación. Como coger vía y sondar y pedir pruebas, eso lo hacemos
Genial. Lo que no sabemos es que le vamos a producir ya la infección nosocomial, de que le vamos a producir la extravasación, de que, en fin, ya activamos ya la cadena de eventos adversos que en estos pacientes puede llegar a triplicarse cuando ingresan en el hospital agudo. Los hospitales son máquinas de producir esto con los pacientes vulnerables. Caídas, úlceras por presión o lesiones relacionadas con la dependencia, incontinencia urinaria, dolor, delirio, pérdida de la funcionalidad. 1 de cada 5 pacientes que entra andando en el hospital sale sin andar y ya no recupera la funcionalidad. Casi un 20% de los pacientes que entran con continencia urinaria los volvemos nosotros incontinentes. Señorita, que me estoy orinando, háztelo en el pañal, no te preocupes. Si tienes un pañal puesto, estupendo. Se queda con el pañal ya hasta el día de su muerte. Nosotros lo hemos convertido en incontinente. Y sabiendo las estrategias de intervención no farmacológicas para la prevención del delirio, lo efectivas que son, no las aplicamos. Da igual que ingresen en una habitación con luz, sin ventana, más cerca del control, nadie se presenta, le quitamos las prótesis, los audífonos, las gafas, lo dejamos ciego, sordo, no lo llamamos por su nombre, con lo cual en 48 horas ese abuelo está dándole cuerda a la llave 3 pasos pensando que es su reloj y llamando a su madre a grito a las 3 de la mañana y ya sabemos lo que viene detrás, aloperidol, barandilla, la tormenta perfecta. Bueno, pues eso duplica el riesgo de morir. Y lo aceptamos como animal de compañía. Yo ahora, esta es una idea que lanzo, que la vulnerabilidad es un nuevo determinante de salud en la hospitalización aguda. El paciente vulnerable ya viene con -10, -20 puntos menos por ser vulnerable, porque nuestra organización de atención aguda no sabe atender a esto y como tiene tanto músculo, claro, un músculo de esos cuando se deja caer sobre ti te hace mucho daño. Sobre todo en mayores frágiles, personas con dependencia, personas con multimorbilidad y sus cuidadores familiares. Cuidado, la hospitalización también le pasa factura al cuidador familiar, porque ese cuidador familiar muy probablemente se va a tirar 15, 20 o 24 horas en un sillón allí, hecho una alcayata, dando de comer, vigilando suero, ayudando a cambiar, cambiando sábana, dando agüita cada 3 horas, recordándole a... Y el sistema sanitario, perdónenme la expresión, delegando obscenamente mucha atención en los familiares. Obscenamente. Y empleo esa palabra. Porque no se puede consentir que pongamos a un cuidador a vigilar una fluidoterapia. Es que no se puede consentir. Otra cosa es que impliquemos a ese cuidador en el proceso de cuidados para empoderarlo para el alta. Pero eso es otra cosa. Pero poner a un cuidador a vigilar la gotita de un suero no es empoderar a un cuidador para cuando se vaya al alta su padre con el ictus. Bien, yo a esto le llamo que los peces no ven el agua. Un pez que está dentro del agua no sabe que está dentro del agua, lo tienes que sacar del agua, decirle, mira, eso que ahí es agua y esto es aire, te devuelvo otra vez. Joder, que yo vivo en el agua. Pues esto nos pasa a los sanitarios con la vulnerabilidad en los hospitales. Aceptamos que esto es normal. Bueno, ya está la abuela de la cama 23 gritando. Oh, madre mía, la noche que ha dado. Eso en el relevo de la noche a la mañana. Madre mía, gritando, mamá, mamá, le pusimos un aloperidol y nada, no se ha controlado. A ver si hoy le pueden poner otra cosa, porque es que no vea, ha despertado a los demás pacientes, tal. Por cierto, tiene ya en el sacro ahí una ulcerilla, yo creo que está ya en estadio 2, ¿eh? Y bueno, yo creo, dolor no tiene, porque ella se queja, pero es por el delirio, pero muchísimas enfermeras no saben valorar el dolor en pacientes con demencia. No saben que existe el instrumento PAINAT. Y si saben que existe, no lo utilizan. Y voy a ser más malo, o no las dejan a utilizarlo en algunas unidades. Pues sigamos así, porque eso es lo que nos espera a todos nosotros cuando nos ingresemos en el hospital, cuando tengamos esa situación. Yo hago a veces una pregunta en este tipo de eventos. ¿A alguien le gustaría, cuando se hospitalice, estar hospitalizado como están sus pacientes a los que él atiende? Y nadie me levanta la mano. Nadie quiere estar como los pacientes a los que atiende. Y tú dices, ¿y eso por qué será? Porque todos sabemos realmente lo que se cuece detrás, ¿no? Y ahora añadimos otra variante en esa necesidad cambiante, los factores sociales, que se entremezclan con los clínicos de forma indistinguible. Y este es otro problema. Muchísimas razones que vemos
intentamos achacar a una analítica que se ha descompensado, un Bartel que ha cambiado o una caída que se ha producido, su raíz está en que esa persona vive sola o que hay un conflicto familiar importante o su nivel de renta no le permite, vete tú a saber qué. O lo máximo que come son 2 natillas todas las noches. Entonces, claro, claro que está sarcopénico el abuelo y claro que se cae y tiene el calcio por los suelos. Si es que se come 2 natillas cada noche, esa es su comida. Entonces, ¿qué hacemos? Y tiene una pensión mínima contributiva de 700 euros. Y entonces, ¿qué hacemos? Y eso se entremezcla y claro, es muy fácil enfocarse en que está sarcopénico. Y puede que tengamos hasta un hand grip que vale 500 euros para ir allí al domicilio. Abuelo, aprieta usted aquí. Uy, qué sarcopenia tiene el abuelo. Venga, suplementos nutricionales. Venga, y empezamos con suplementos nutricionales. Venga, avisado, y activamos una cadena y ¿dónde está la raíz del problema? Bien. Esto es un testimonio que yo siempre lo pongo. Esto es un estudio que hicimos nosotros hace ya bastante tiempo. Con métodos cualitativos entrevistamos en Andalucía pues, a pacientes crónicos complejos, ¿no? Y a mí esta mujer es que se me quedó grabada, ¿no? Porque vivía sola, multimórbida, tenía de todo, con su alargadera de oxígeno por toda la casa, rodeada de gatos que vivía allí. Y la mujer, a pesar de tener un EPOC avanzadísimo, seguía fumando. Y comía lo que le llevaban las vecinas. Y había días que las vecinas no iban. Y un día encendió un cigarro con el oxígeno puesto y ahí tenéis las consecuencias. Esto es la complejidad de la cronicidad. Claro, el 0,61 se activó inmediatamente, estuvo un mes en una unidad de quemado, pero cuando salió de alta, otra vez el problema igual. Y así, esta es la roca de Sísifo, que yo llamo, ¿no? Y cuidado, porque la Unión Europea nos está diciendo, cuidadito con la accesibilidad y la demanda de cuidados domiciliarios, porque posiblemente ahí afuera hay mucha gente que necesita atención domiciliaria y no se la estamos dando, porque ni nos enteramos que están ahí. Y a lo mejor estamos haciendo cuidado inverso. Cogemos las cerezas que están más cerca del árbol, las que están arriba, esas ya cuesta más trabajo. Y hay que hacer estrategias proactivas, cribado y tal. Pues yo a cribar de quién. Vamos a los que tenemos aquí en Diraya metido o donde sea, ¿no? No necesariamente esto tiene que ser Andalucía, ¿de acuerdo? Y luego hay otra realidad, esto es más agua para los peces, que hemos normalizado. Esta es la realidad que tenemos de nuestro sistema de apoyo a la dependencia en España, ¿eh? Es más, esos datos han empeorado. El último informe todavía es peor. ¿Y sabéis lo peor de todo esto? Que esta gente no tiene voz. Estos no pueden cortar carreteras. No pueden ir a manifestaciones. Esas cuidadoras, como voy a la manifestación, ¿con quién dejo yo a mi padre? El dependiente no puede protestar por nada, ¿vale? Aquí no hay manifestación de abuelos yayos. No pueden, ni si tiene un Bartel de cero. No pueden organizar galas benéficas e invitar a actores magníficos que recauden fondos para la dependencia. ¿Os imagináis? Antonio Banderas haciendo una promoción. No salen artistas, deportistas. Yo tengo dependencia. Eso no pasa. Esta gente no tiene voz, ¿vale? La única voz que podría tener es la de la gente que les rodea en los foros de toma de decisiones. Y si esa gente no es sensible a eso, esto va a seguir así mucho tiempo. ¿Consecuencia de eso? Pues decimos, es que la precariedad del empleo en España, que por supuesto hay mucha, pero la persona que tiene más precariedad laboral del mundo se llama cuidador familiar. Sus jornadas semanales rondan entre 55 y 60 horas. Ningún sector laboral tiene esa dedicación semanal. Nadie. Eso, traducido a euros, supondría para un gran dependiente entre 30 y 40.000 euros al año. Fijaos, si tomamos la renta mediana, no la media, ¿vale? La mediana, el 50%, ¿vale? En España es 22.000 euros al año. ¿Quién paga 35.000 euros al año en cuidadores? ¿Consecuencia? Pues la mujer que haya más cerca de ese dependiente es atraída con un imán, que se llama dependencia. Es un imán muy apetecible para la mujer y hace así. Toda mujer que haya cerca de ese dependiente queda ya pegada a ese paciente, porque no hay dinero para proveer esos cuidados. Bien, ¿y por qué no hay dinero? Porque no nos lo gastamos. Así de claro. Ahí está lo que nos gastamos en cuidados de larga duración en España. Esto es un tema de voluntad política, esto no tiene otra solución.
Esto es que el político o los políticos que estén ahí decidan cuando se hacen los presupuestos, cuando están partiendo la tarta, pues subimos 1 punto o 2 del PIB para esto. Y se acabarían muchos problemas, muchísimos. Y generaría muchísimos retornos económicos y de empleo, porque están hechos esos cálculos también. Esto generaría un mercado laboral tremendo y un movimiento empresarial tremendo, pero por ahora hay otras prioridades. Esto tiene que competir contra listas de espera, contra trasplantes, tiene que competir por eso, porque al final el dinero es el que hay. Y tú dices, bueno, ¿en qué me lo gasto? ¿Vale? Y a ver quién es el guapo político que se atreve a modificar eso. Nuestros sistemas de detección son estenopeicos. Cuando el paciente te abre la puerta a su domicilio, él no te dice, no, mire, le voy a decir cómo ando de funcionalidad y ahora le voy a explicar cómo es mi Apgar familiar. Bueno, el paciente se te expresa allí con su contexto clínico, social, familiar, y tú abres la puerta y allí sale todo. Pero nosotros vamos, si vamos desde el sistema sanitario, con nuestro cliché sanitario, y si vamos desde el sistema social, con nuestro cliché social. Y entonces es el paciente el que se tiene que adaptar a quien ha entrado por la puerta. Entonces, eso hay que cambiarlo inmediatamente. Es que ya partimos mal. Hablamos mucho de la integración sociosanitaria, que pues, es que es vital. Pero si ya la mera detección y valoración no es homogénea, conjunta, compartida, pues ya tenemos el primer problema. ¿Vale? Claro, modelos de detección hay muchos, casi 90, y muchas de ellas excluyentes entre sí, con finalidades distintas y con criterios distintos. O esto lo arreglamos ya, o esto no tiene arreglo. Es decir, si tú te vas a un país, a una comunidad, cambias de ciudad, no, nosotros aquí es que mezclamos la escala de Gijón con el Bartel y con el no sé cuánto, no sé qué, te vamos para allá. No, nosotros aquí es que utilizamos el nivel de renta, si vives solo o no, y luego el índice de CATS. Yo qué sé, estoy aquí pensando en voz alta. Así no vamos a ningún sitio. Porque posiblemente estamos viendo pacientes distintos, situaciones distintas, con necesidades distintas, pero con los mismos recursos y los mismos esquemas de atención. Y entonces esto no sale. Esto hay que arreglarlo ya. Y esto necesita investigación, pero vaya, a dosis brutales, ¿no? Un servicio de salud ideal debería ser capaz de curar. Cuando tú te pones malito, tú quieres que te curen. Tiene que ser capaz de cuidar. Cuando yo tengo problemas de salud o quiero mantener mi salud o quiero morir dignamente, necesito cuidados. Pero tiene que ser capaz de coordinar, porque el sistema sanitario de 2022 no es el de 1958. Y aquí hay muchos proveedores, muchos entornos, muchos contextos. Y si no nos preocupamos igual de curar, cuidar y de coordinar, esto se convierte en una cacería de muchos disparando cada uno con un fusil. La polimedicación sería una de las máximas expresiones de esto, ¿no? Y esto es lo que tenemos. Un sistema pensado para esto. Y de ahí vienen muchísimos de los problemas. Y todo esto, perdón, en el año 0 antes del COVID. Cuando cerremos la caja del COVID y abramos esto, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Y esta es ese run run que todos tenemos en la cabeza. Madre mía, cuando acabe el COVID y volvamos a donde estábamos, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuando abramos la puerta, los muebles rotos, las paredes caídas, telaraña en la pared, ¿qué nos vamos a encontrar? Este es el perfil que tienen nuestros pacientes crónicos complejos, ¿no? Bueno, esto está sacado del registro RANGE, que hicimos un registro muy real de condiciones de práctica real, y no os voy a descubrir nada. Es decir, todos sabéis el perfil que tienen estos pacientes, edad elevada, cuidado por su fémina más cercana, y con esos eventos adversos que aparecen ahí, reingresos, caídas, úlceras, problemas relacionados con medicación, institucionalización, y al final el plato se reparte entre prácticamente la mitad oncológico y la otra mitad multimórbido y demencia. Y ahí está, perdónenme la expresión, el negocio. A ese negocio hay que echarle cuentas, ¿no? Me voy a parar un momentito en las demencias. Para mí, dentro de ese conjunto, la peor atención que estamos dando ahora mismo a estos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Primero porque tienen más de 3 veces de riesgo hospitalario que cualquier otro paciente de estas características. Ahí tenéis algunos de los eventos adversos que le pasan. El 75% de estos cuidadores, de estos pacientes, tiene sobrecarga. ¿Por qué? Porque los síntomas conductuales de la demencia desgastan a una velocidad brutal. Cualquiera de los que esté aquí que haya tenido algún familiar, ya no hablo como profesional, con una demencia sabe muy bien de lo que estoy hablando. Los síntomas conductuales agotan al más fuerte. Eso es agotador y se expresa al final
pues con cansancio en el rol del cuidador, y si eso se prolonga acaba en procesos depresivos, ¿no? Pero luego tenemos un problema. Los síntomas, precisamente el delirio, las alucinaciones, apenas se valoran y se detectan y se manejan cuando explotan, pero no se abordan de una forma precoz. Muy pocos profesionales le echan cuenta a esto. Hay profesionales que van a un domicilio donde está este problema, pero van al domicilio por otra cosa, porque tienen que curar una úlcera, porque tienen que hacer lo que sea. Entran, hacen lo que sea, pero no miran aquí. Y no se da cuenta de la cuidadora, tiene una ojera hasta aquí, porque lleva toda la noche sin dormir porque el padre se puso a danzar por el salón a la 1 de la mañana. Porque él ha estado centrado allí en la úlcera que tiene en la pierna el abuelo. Y no está mirando la ojera de la cuidadora. Lo que no sabe es que ese abuelo, esa cuidadora, en 2 semanas está llamando al 061 ya desesperada y acaba en una urgencia. Bien, os voy a poner aquí ahora un ejemplo. Estos son mensajes de WhatsApp de una cuidadora, de una mujer con demencia, a su enfermera. Hoy no le han dado a mi madre la 1:30 de ketapina, ¿no? ¿Entendés? Una cuidadora tal. ¿Qué le damos? ¿La dosis de siempre esta noche o le doy ahora media y luego la 1:30? Es que no sé qué hacer. Y yo me tengo que ir a trabajar para explicárselo a la cuidadora. Mi madre esta mañana ha amanecido con sangre en el pañal, sangre roja, y al lavarla ha salido un poco más. Esta tarde le damos el segundo sobre para la infección, normal. Me ha asustado mucho. Perdona que te moleste, mi madre el jueves noche tuvo un episodio de diarrea a lo bestia y no defeca desde entonces. Anoche le puse un Microlax, ¿no? Un Microlax, y le di una infusión para ir al baño. Hoy le he puesto otro Microlax. ¿Se le siguen dando los Albran? Si no hace, le compro mañana otro enema más fuerte. Te quería preguntar una cosa sobre mi madre. Esta mañana se ha caído, se me ha desplomado. Yo estaba a su lado y no me ha dado tiempo a cogerla. Se dio en la cabeza, estaba anticoagulada, pero no le ha pasado nada, menos mal. Ha sido una bajada de tensión, la tenía en 8. Yo le di Coca-Cola y no sé qué iba a hacer. Ahora ya la tiene en 10. Este es el día a día de una cuidadora, un paciente con demencia, ¿eh? ¿Alguien duda de que la ayuda para el autocuidado es un instrumento imprescindible con estos pacientes? Es que si tú a esta cuidadora la empoderas, le das sensación de compañía, de que estoy ahí, no te preocupes, mándame, yo te aconsejo, consúltame, te voy a educar, cuando le dé una hipotensión vas a saber qué hacer, cuando te aparezca esto, no te preocupes, que estoy yo ahí. Y eso no se arregla con ketiapina, ni con más resonancias nucleares magnéticas de última generación con contraste, ni metiendo la memantina, no, eso se arregla con ayuda para el autocuidado. Y esa es una de las grandes intervenciones que necesitan esta población. Pero como la ayuda para el autocuidado es una intervención de tercera o cuarta categoría, pues entonces pues está ahí en el saco de las intervenciones. Esto lo hace cualquiera, no, perdona. Hacer buena ayuda para el autocuidado es una intervención que hay que saber mucho y hacerlo bien, ¿no? Bien, ¿cómo se arregla esto? Porque el panorama de la nueva demanda también lo sabemos ya. Se llama el modelo de atención compleja. Si esto lo sabemos, cualquiera de vosotros esto lo sabe perfectamente. Es un enfoque centrado en la persona, bueno, ese movimiento que ahora también, la humanización que está tan de moda, ¿no? Pero centrado en la persona. Esa frase que repetimos y desgastamos y la hacemos perder el significado porque sabemos que no la centramos, ¿no? Pero bueno, que experimenta gente que tiene necesidades de salud conductuales y sociales, mezcladas entre sí e indistinguibles muchas veces. Y que si eso no se arregla, desemboca en patrones de utilización inadecuados. Ese es el modelo al que tenemos que tender. Y es un modelo que actúa a 2 niveles. A nivel individual, engordando ese círculo que os decía de la coordinación. Porque la coordinación, unida con la integración, es una de las grandes herramientas para paliar muchas de estas cosas. Y en eso, pues más o menos las iniciativas lo están haciendo bien. Pero ese modelo tiene otro valor añadido que es donde está más débil, que es a nivel sistémico. Se convierte en un rediseñador del ecosistema de servicios. Cuando tú introduces estas innovaciones, el sistema se encuentra en crisis y dice, pues tendremos que adaptarnos a esto, porque ese sistema funciona. Aquí es donde lo tenemos más difícil. La capacidad de rediseñar todo el ecosistema con este modelo, porque hay otros modelos que se resisten mucho al cambio y determinados privilegios históricos que no son fáciles de mover, ¿no? Bueno, y la pregunta es, ¿y qué pinta la EPA en todo esto? Bueno, he intentado poner la primera pregunta ahí. Vamos a por la segunda. Bueno, si estamos viendo qué pinta la EPA como respuesta a todas estas necesidades, ¿de qué va esto de la EPA? Bueno, aquí tenemos un problema. Uno no, muchos.
el idioma, la cultura, la historia, el nivel de jerarquización de los modelos de atención sanitaria, los recursos que hay, el estatus profesional que ocupan las enfermeras en cada sistema sanitario, el liderazgo que le da el sistema sanitario o el que ejercen, el valor social de la profesión, las necesidades contextuales. Todo eso lo metemos en una batidora y lo batimos. Y ahora vamos a empezar a hablar de concepto de EPA. Nadie debe pretender tener una definición exacta, milimétrica, cuadrada de lo que es la EPA y qué es EPA y qué no es EPA. Porque todo esto llega con una goma de borrar y lo va difuminando. Y lo cambia de un cuadrado a un círculo y de un círculo a un triángulo. O no tiene ni forma. Por lo tanto, bienvenidos a la incertidumbre. No tenemos ahora mismo solucionado conceptualmente esto. Y creo que no debemos gastar mucha energía, alguna sí, en buscar esa solución perfecta, porque como decía, todo esto es muy contexto dependiente. Tenemos que buscar unos pilares básicos comunes a todo el mundo, pero luego con capacidad de adaptarse a esas necesidades contextuales, ¿no? Bueno, esta es la definición pues, que nos daba el CIE a principios de este siglo, ¿no? Enfermera graduada, universitaria, en fin, esto todos lo sabéis, esto es de primero de máster de EPA, ¿no? Del tema 1 de máster de EPA. Pero bueno, yo esta definición la desgrano siempre en dos apartados, es decir, la competencia que otorga y cómo se expresa luego esa competencia en la práctica, ¿vale? Y esto es importante que las enfermeras que van a ejercer como EPA tengan esto claro, es decir, lo que yo adquiero como competencia luego se tiene que transformar en cosas que hago. Y es una competencia otorgada por una formación de posgrado de alto nivel, generalmente con programas formativos bien estructurados y que están acreditados, como puede ser un máster, pero luego tiene que haber un sistema formal de regulación y acreditación y recertificación. Hay muchos mecanismos de que esas enfermeras acceden al sistema, mantienen el nivel y mantienen esa competencia, ¿vale? Esos son los tres ingredientes que comporta. ¿Y ahora eso cómo se expresa en la práctica? Pues son enfermeras que integran la toma de decisiones muy basada en resultados de investigación o lideran, gracias, a veces proyectos de investigación mezclados con su práctica, con la gestión. Son enfermeras que con un liderazgo muy alto, tienen un alto grado de autonomía profesional. Perdonadme un segundito. Suelen tener su propia cartera de pacientes, suelen ofrecer servicios de consultoría a otros proveedores, tienen para ejercer todo esto unas habilidades muy avanzadas de valoración, diagnóstico, desarrollo de intervenciones, derivación, y eso les comporta un reconocimiento muy alto por terceros. Es muy raro que se implante un servicio de EPA que al año o 2 años todos los que la rodean y han recibido su servicio no digan, oye, esta enfermera no me la quitáis de aquí, ¿eh? Porque esto resuelve, madre mía, ¿vale? Esto es muy habitual. Y en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de la EPA de atención primaria, suele ser punto de entrada al sistema sanitario. Bien, pero el Consejo Internacional de Enfermería hace un añito, justo cuando surge la pandemia y al propósito del Nursing Now, saca le pasa una ITV a esto, ¿no? Y avanza un poquito en estas definiciones conceptuales. Y ahora prepararos porque vais a entrar en terremoto. Y entonces ahí aparecen una serie de definiciones como la práctica avanzada de la enfermería. Subrayo ahí, lo que subrayo ahí no es gratis, está subrayado adrede. La práctica avanzada de la enfermería es un campo de la enfermería, como puede haber otros, un campo. Llamémosle campo ya, a cada uno piense en un campo lo que quiera. Que extiende, ¿vale?, hacia adelante y expande hacia los lados sus límites de alcance en la práctica, ¿vale? Y que eso contribuye a la mejora del conocimiento enfermero y promueve el avance profesional. Ay, esto era lo que decía la Fortune, ¿no?, que le servía a las enfermeras de desarrollo profesional. Bien, pero es que luego nos dice el CIE, otro concepto clave es el de enfermera de práctica avanzada, que es una enfermera generalista o especializada. Cuidado con lo de generalista, que el idioma aquí juega. No estamos hablando de una enfermera clínica sin competencias básicas. Se refiere a generalista porque no está centrada en una especialidad en concreto, como podría ser la gestión de casos, ¿vale? No confundamos este generalista. Que ha adquirido mediante una formación reglada, como mínimo máster, pues la base de conocimiento que necesita.
Y dice, y aquí viene ya la primera confusión, que a las enfermeras españolas que han leído esto las está volviendo locas, los dos roles más comunes son la CNS y la ENP. Todavía no voy a decir la sigla de qué va. Pero nos dice también el CIE, y existe la enfermería de práctica avanzada. Ya os he matado, ¿eh? Y ahora tú dices, pero vamos a ver, un momento. Me has dicho la práctica avanzada la enfermera de práctica avanzada, la enfermería de práctica avanzada. Bueno, si queremos ganarnos enemigos, llevaros esta diapositiva donde queráis. Porque el CIE, claro, y dice, la enfermería de la práctica avanzada son las intervenciones que hace la enfermera de práctica avanzada. Verás, si todo tiene su lógica, es decir, esta gente no son tontos. Pero claro, esto si no se mira y se piensa despacito, esto genera un eritema multiforme y activa anticuerpos inmediatamente, porque tú lees esto y tú dices, madre mía, por favor, un manual de ayuda, ¿vale? Bien, pero la cosa la vamos a empeorar un poquito más. Dice el CIE, en Estados Unidos, la enfermera, sin I la I, de práctica avanzada es un título otorgado a una enfermera que posee los requisitos de formación, tal. Y hay 4 roles: enfermera anestesista, enfermera matrona, enfermera clínica especialista, esa es la CNS, y la enfermera facultativa. Porque yo no puedo poner enfermera practicante, que es la traducción literal, porque si yo pongo enfermera practicante en España, tengo que mirar debajo del coche cada vez que me vaya a subir. ¿Vale? Por razones que no tengo que explicar. Y dice, ¿qué es una enfermera clínica especialista? En un país que tiene un sistema EIR, ¿vale? Es una enfermera de práctica avanzada que provee atención y consultoría clínica experta basada en diagnóstico establecido. La CNS no tiene nada que ver con lo que aquí tenemos como especialistas. Nada que ver. Claro, las enfermeras españolas leen esto y dicen, bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos con la especialidad? Valiente lío. Bueno, hay maneras de salir de este lío. Y dice que es la enfermera facultativa, no voy a poner practicante, ¿vale? Es una enfermera práctica avanzada que integra habilidades de la enfermería y la medicina para valorar, diagnosticar a pacientes de atención primaria, básicamente en atención primaria, y en poblaciones con procesos crónicos. Claro, el idioma, fijaros, imaginaros que a los médicos de familia en España le llamáramos practicante general, que es como se le llama en Inglaterra a un médico de familia, general practitioner. Y que aquí dijimos, sí, he ido hoy a mi practicante general. O medical practitioner, al practicante médico. O la nurse practitioner, ¿no? La enfermera practicante. Entonces, claro, con el idioma tenemos que ser muy condescendientes. Es decir, las traducciones literales llevan a estos errores. Pero vaya, esto no nos pasa solo a nosotros. Fijaros lo que le pasó a esta marca de coche cuando comercializó este coche y llegó a España. Tuvo que cambiarle el nombre. Por razones que no tengo que explicar. Pero es que Vodafone, cuando se implantó en África, tuvo que cambiar el nombre, porque la compañía que más operaba allí acababa en com, y todo lo que a los usuarios no les acabase en com, y entonces dijeron, pues Vodacom. Pero es que si te comes un helado en cada país de Europa, se va a llamar el mismo helado de distinta manera. Y le pasa a otras disciplinas. Los educadores sociales en España se llaman así, pero en Italia se llama educadores profesionales, en Francia educadores especializados, en Alemania educadores graduados, en los Países Bajos y Dinamarca y tal, pedagogos sociales. Bueno, en Inglaterra es que ni existe esa profesión. Es decir, que no hay que asustarse porque este lío de definiciones de la práctica avanzada chirríe lo que dicen en Estados Unidos con lo que hay en España, con lo que hay en Canadá o en Australia. Esto es lo habitual. O sea que tampoco hay que rasgarse las vestiduras, ¿no? Por lo tanto, el primer paso que necesitamos a nivel conceptual para arreglar un poco este desván es generar dimensiones que permitan diferenciar la enfermera generalista, ahora sí hago alusión a la enfermera graduada con las competencias básicas generales, de todo lo demás. Por ahora no le voy a poner nombre a todo lo demás. Es decir, hay que poner una frontera. Y esa frontera parte de echar en ese bote más formación y más experiencia clínica. Esto es un primer requisito. No puede ser EPA una enfermera recién graduada, porque sin experiencia clínica esto no sale. Bien, pero hay que añadir más ahí. Hay que echar pastillas de conocimiento y hay que echar habilidades, no solo conocimiento. Veréis los roles que voy a describir ahora, que hay que aprender ciertas cosas. Y si tú nunca has hecho una biopsia medular, pues tendrás que aprender a hacer una biopsia medular, porque antes no lo hacías. Y tiene que aprender a hacer juicios que antes no hacía, con ese nuevo espectro de conocimientos y habilidades.
Y eso le va a proporcionar autonomía que tiene luego que ejercer en su día a día y asumir la responsabilidad de esa autonomía. Ese es el paso, esa es la escalera de la diferenciación entre lo generalista y la frontera entre lo avanzado, especializado. Por ahora voy a dejar ese batiburrillo ahí. Claro, esto, muchas enfermeras que llevan muchos años ejerciendo, sin formación reglada, con su experiencia clínica, de modo informal, estudiando muchísimo, porque hay muchas enfermeras que se inflan de estudiar a ver cómo le meto mano a esto que tengo todos los días aquí por delante. Pero todo es heterogéneo y tiene un alcance muy limitado. Esa enfermera, aunque tenga ese nivel competencial clínico adquirido de forma autoiniciada, su organización no se lo reconoce. A efectos de nómina, es lo mismo que la enfermera que acaba de entrar, que va a estar en una jornada en 3 unidades distintas del hospital. Es lo mismo. Esa enfermera se empieza a quemar, porque empieza a decir, joder, que yo manejo estos pacientes, que es que yo veo el paciente que va a empezar con edema agudo de pulmón, vaya, nada más que con la forma de parpadear. Esto cada vez ahora se está estudiando más, una línea de investigación muy interesante, ¿no? Que es los mecanismos cognitivos que desarrollan las enfermeras clínicas expertas para la detección precoz de eventos adversos cuando ningún monitor, analítica o prueba diagnóstica es capaz de identificarlo. Esto es lo que de toda la vida se ha llamado, tú hazle caso a esta enfermera que si te dice que ese paciente está malo, que está malo. Bueno, pues esto ahora se está investigando, incluso con métodos avanzados, con resonancia magnéticas funcionales, qué áreas del cerebro de la enfermera se activan, y resulta que estas enfermeras han desarrollado, igual que los taxistas de Londres, que desarrollan zonas de la memoria para aprenderse las no sé cuántas mil rutas que se tienen que aprender, pues se está viendo que las enfermeras con este tal desarrollan unas áreas que no desarrollan otros profesionales. ¿Por qué? Porque una enfermera en una unidad de hospitalización recibe miles de estímulos diarios y con los años aprende a discriminar. Es como un sistema de cribado con un valor predictivo positivo y negativo buenísimo, si lo trabaja. Pero claro, eso ahora mismo no está reconocido, formalizado, es algo tácito, que se sabe que está en el aire, pero no lo estamos gestionando, no estamos aprovechando esto. Bien, si eso, en lugar de así, lo hacemos de forma reglada, acreditada, formal, dándole el máximo alcance que se le pueda dar, ahora es cuando conseguimos pasar esa frontera de lo general a lo avanzado. Y esto es una cosa que hay que tener muy clara, porque fijaros, yo doy muchas vueltas por el país, te cuento a la gente, oye, pues mira, en mi hospital estamos montando una unidad de práctica avanzada de no sé qué. Y tú le haces 2 o 3 preguntas y le digo, mira, eso no es un servicio de práctica avanzada. Bueno, pero si es que es una enfermera que lleva ahí muchos años haciendo... Ya, pero es que eso no es un servicio de práctica avanzada. Eso hay que definirlo bien, regularlo, tal. Definir su cartera de servicio, los límites de entrada, salida, tal. Eso hay que hacerlo bien. Los chiringuitos son un riesgo muy alto de esto. Y fijaros, muchos jefes de servicio médico escuchan esto y dicen, ay, pues yo quiero una de esas en mi unidad. Oye, ¿qué podemos montar? Pues mira, una consulta de lo que sea. Y para los ensayos clínicos también nos viene bien esta enfermera. Oye, que haga de data manager, ¿no? Que queda muy fino esto del data manager y tal. Venga, pues vamos a poner una de estas. Se va para la dirección de enfermería y para el gerente. Oye, que yo voy a empezar a ponerme una enfermera, me la cubrí y tal, y ya hemos montado la práctica avanzada. Bien. Un aspecto muy importante. La práctica avanzada, en todas las iniciativas que hay, su corpus de conocimiento permanece dentro del contexto de conocimiento de la enfermería. ¿Vale? No hay una talla única, porque resulta que esto, una vez que ya hemos pasado esa frontera, ya hemos dejado atrás la generalidad. Ahora entramos en territorio desconocido. Y aquí es donde entramos ya en un terreno mucho más arenoso. El primer autor que se atrevió a meterle mano a esto fue Daly, allá a principios del siglo, y propuso un modelo que es verdad, por ejemplo, a nosotros en nuestra investigación nos ha ayudado bastante. O sea, fue la catapulta que nos ha ayudado a progresar a lo que ahora mismo estamos haciendo. Porque ellos distinguían, en función de la competencia de esas enfermeras, del alcance del servicio que proveía, de si esa enfermera era puerta de entrada o era finalista del servicio, y del nivel de autonomía, establecían 3 escalones, ¿no? Que bueno, nosotros al principio le hemos llamado así, pero bueno, esto va a cambiar con los resultados que estamos teniendo, que sería una enfermera clínica experta, una enfermera especialista en los términos que concebimos la especialidad aquí, y arriba estaría la EPA. Ellos le llamaban a esto extensión, expansión y desarrollo. Esto se ve mejor con ejemplos, ¿no? ¿Qué sería una extensión de roles? Pues es una enfermera muy conocedora
del tipo de pacientes que atiende que alguna habilidad o intervención concreta que habitualmente ejerce otro profesional, generalmente un médico, la asume esa enfermera y asume ese ejercicio. Es un crecimiento unidireccional y en una habilidad concreta. Por ejemplo, las enfermeras endoscopistas, las enfermeras que hacen consulta preanestesia, las enfermeras que hacen biopsia de médula o biopsias hepáticas, ¿vale? Presentaré algunos resultados de esto después, ¿no? Del impacto de esto. Eso es el nivel más básico de práctica avanzada. Yo esto le llamo la mini práctica avanzada. Bueno, has crecido en una competencia generalmente técnica. Las competencias técnicas, todos sabemos en qué consisten, en echarle horas y repetir, 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 repetir. De hecho, muchísimas acreditaciones de enfermeros especialistas o de médicos especialistas, a ti no te damos el título de matrona si no has atendido no sé cuántos partos. A ti no te damos el título de traumatólogo si no has puesto no sé cuántas prótesis de cadera. ¿Por qué? Porque hay que hacer manos, ¿vale? Bien, luego estaría ese segundo nivel, el de expansión, ¿no? Ya es un crecimiento muchísimo más a lo ancho y a lo largo, ¿no? Y a las funciones habituales de esa enfermera se le añaden unas funciones mucho más especializadas, ¿vale? Que implican más autonomía y más responsabilidad. Es una formación ya mucho más estructurada, ya no es un curso de 150 horas de cómo hacer una biopsia medular, sino que esto ya se complica bastante más. Y suelen ser responsables de un conjunto de intervenciones de un tipo de paciente generalmente muy concreto. Por ejemplo, la enfermera de diabetes, cuidados paliativos, hay por ahí roles de práctica avanzada de control de infecciones, sobre todo en África se ha desarrollado muchísimo ese rol. Y luego tendríamos el nivel superior donde es que se crea un nuevo rol. O sea, es que esto no existía antes, no es una enfermera que evoluciona, no, es que esto es nuevo, antes no existía. Y generalmente para dar respuesta a esas nuevas demandas de salud. Es un enfoque muy global de cuidado que requiere una formación acreditada siempre a nivel universitario y implica procesos completos de atención. Por ejemplo, las clínicas guiadas por enfermeras en insuficiencia cardíaca, que ya os adelanto, reducen la mortalidad. Ahora os voy a poner el impacto en reducción de mortalidad que tiene esto, ¿vale? O la gestión de casos, la atención a demanda aguda en primaria, en fin. Podemos ver muchas cosas. Pero claro, si aplicamos esto a las cosas que se están haciendo ahora mismo en nuestro país, pues ya se te quedan fuera muchos chiringuitos de hospital. Y digo de hospital porque es que los hospitales donde están proliferando especialmente los chiringuitos, ¿no? Bien, nosotros hemos propuesto un modelo, lo publicamos hace poquito, donde dos ejes de ese modelo lo tenemos bien claro, el tercero lo estamos empezando ahora a construir, pero es un modelo basado un poco en esto, pero sobre todo pensado para decir, bueno, vamos a ver, ¿qué problemas tenemos y qué puede aportar aquí la organización de los recursos enfermeros? Todos, desde la enfermera generalista a la EPA. Y entonces para eso hemos puesto tres ejes, ¿no? Uno, las necesidades de cuidado. O sea, esto es siempre lo que mueve cualquier iniciativa de práctica avanzada. Y podemos tener sujetos desde, esto no sé si tiene puntero, sí, desde muy poca necesidad de cuidado hasta pacientes que determina la necesidad de cuidado de un paciente, su nivel de dependencia, su nivel de vulnerabilidad y la complejidad de lo que tenga que necesitar. Pues un paciente ingresado en UCI con hemofiltración, ECMO y ventilación mecánica agresiva, pues ya me diréis, ¿vale? Pero tenemos otro eje. ¿Qué nivel de coordinación de cuidado requiere ese paciente? Puede que no requiera ninguna, es decir, si yo tengo un paciente diabético tipo 2 estable con tratamiento con estilos de vida, todavía ni siquiera farmacológico, que además tiene buena adherencia y tal, pues este paciente viene a verme a mí y alguna que otra vez a su médico de familia y se acabó y del centro de salud no sale. No es lo mismo que el paciente con insuficiencia cardíaca, pulmonales, EPOC, demencia, que tiene 3 reingresos al año, que interactúa con el 061, con el centro de salud, con la enfermera de familia, el médico de familia, el internista, el endocrino, el neurólogo. Entonces, en función de cuántos agentes intervienen, cuántos entornos, cuántas transiciones y qué frecuencia de esa interacción, pues yo puede que acabe por ahí arriba. Este es el eje que estamos ahora mismo construyendo, lo tenemos a medias, ¿no? Y un tercer eje, que es el alcance de la práctica. Es decir, qué competencias, qué profundidad en el conocimiento y qué amplitud requiere esa enfermera para atender a todo eso. Y como consecuencia, qué autonomía del rol va a llevar. Y esto, bueno, lo tenemos bastante bien estabilizado con el instrumento IECEPA, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora con arreglo a eso, vamos a ordenar los recursos o de todo el sistema sanitario, o de un centro de salud, o de un hospital, o de un distrito. Es decir, vamos a ordenar los recursos.
Y aquí vienen ya las decisiones estratégicas, pero sobre todo deben estar guiadas por esto, por el primer eje, necesidades de cuidados, ¿no? Pues yo esto lo voy a suplir todo, lo gordo, con enfermeras clínicas, o con enfermeras especialistas, o con enfermeras de práctica avanzada, o con enfermeras especialistas que hacen práctica avanzada. Otro elemento más aquí para la reflexión, ¿vale? Y ahora, en función de lo que tú tengas, ya vas decidiendo dónde quieres crecer y dónde quieres decrecer. Fijaros, hombre, 58 años, debuta con hipertensión, síndrome metabólico, fumador, sedentario y tiene conducta ineficaz de mantenimiento de la salud como diagnóstico enfermero, ¿no? Bien, pues ese hombre, ¿qué va a necesitar? Comparado con ese hombre dentro de 10 años, ya tiene 68, ha desarrollado una insuficiencia cardíaca porque hizo 2 infartos, tiene una fracción de eyección ya del 35%, tiene una FA, está anticoagulado, tiene 11 fármacos, una clase funcional NIHA 3-4, 28 almohadas para dormir, diabetes mellitus, EPOC, le dio un ictus, no estaba bien anticoagulado y de la FA BOM hizo un ictus, un Bartel de 30 y su renta mensual son 900 euros. Y su hija, que está parada con un niño, vive en su casa con ellos también. Creo que con un ejemplo se ve bien ese eje, ¿no? Es decir, me he ido de un extremo al otro. ¿Qué coordinación de cuidados requiere el primer paciente? Pues su visita anual, su centro de salud con su médico y su enfermera. Puede que la enfermera las haga un poquito porque está modificando el estilo de vida y tal. En fin, la enfermera lo ve a lo mejor cada 4 meses, ¿no? El otro tiene atención domiciliaria, oxigenoterapia domiciliaria continua, andador y un ingreso anual, 3-4 llamadas al 061 por agudizaciones, interactúa con 4 especialistas, 4 o 5 pruebas diagnósticas anuales caen, cuidadora familiar además con problemas de salud física y mental, porque tiene un síndrome depresivo en tratamiento ya desde hace 4 años. Y desde el punto de vista de las competencias, pues aquí necesitamos una enfermera de familia con competencia en educación terapéutica que le cambie los estilos de vida a ese paciente. Aquí vamos a necesitar una enfermera que sea capaz de hacer valoración integral, valoración clínica avanzada, que sepa titular fármaco, que le regule bien esos diuréticos y esos betabloqueantes a ese paciente, que mire cómo se están utilizando los inhaladores, que haga gestión de casos porque ese paciente interactúa con mucha gente, que sepa hacer educación terapéutica avanzada, sobre todo en la cuidadora, y capacidad para describir y derivar y tomar decisiones in situ cuando hay que tomarlas. No que por la cadena administrativa, cuando llega la decisión, ya es tarde. Ya están en urgencia con un edema agudo de pulmón. No tenías autoridad para modificarle la furosemida, pues se llenó de agua hasta aquí y ya está en urgencia. ¿Vale? Con esto lo que quiero es poneros el mapa. Es decir, no tenemos una talla única porque la demanda es muy diversa y lo que tenemos que hacer es adecuar esos recursos a esa demanda. Y aquí es donde viene ya la decisión de los planificadores y gestores. Pues yo quiero hipertrofiar la enfermera clínica, empequeñezco la especialista y ya veré lo que hago con las EPA. O viceversa, voy a crecer en especialidades, me quedo con menos enfermeras clínicas y ya veré lo que hago con las EPA. O puede que reduzca las EPA y me quede con más especialistas que hacen EPA. O esto ya que cada cual decida cómo lo va a hacer. Pero lo está haciendo con 3 criterios. Lo que no podemos montar chiringuitos sin criterio, porque todo el mundo tiene una EPA en su vida, pues yo pongo una EPA en mi vida. A mí me gustaría, que es lo que estamos en ello ahora, en fin, esto es que requiere tiempo, y en época de COVID investigar la verdad es que es un verdadero galimatías, ¿no? Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora a nivel multicéntrico en todo el país es mirando estos 3 ejes cómo se reparten. Pasa que no es fácil, nos está costando sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque, os digo, el sistema sanitario está en bastoncillos, mascarillas y en lo que está. Entonces, pues lo tenemos todo ahora un poquito ahí cogido con alfileres, ¿no? Bien, un ejemplo de lo que es la ambigüedad conceptual de la EPA, la gestión de casos, ¿no? Luego ya cuando nos toque hablar en el módulo de cronicidad hablaremos de esto más profundamente, pero bueno, una antesala, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la gestión de casos no la definimos bien y no la estructuramos bien en el servicio? Pues que fracturamos mucho de sus ingredientes en algunos de los componentes. No aplica todo el potencial que puede, con lo cual se desnaturaliza y la efectividad de ese servicio se pierde. Famosa definición que todos conocéis de la Sociedad Americana de Gestión de Casos. Definición que no nos arregla el problema, porque es una definición que, bueno, sí, vale, sí, todo eso lo hace un gestor de casos, pero eso también lo puede hacer muchas de esas cosas una enfermera clínica normal o un trabajador social o sin un problema. Y aquí ya es donde viene el lío. Muchísimas
errores, esfuerzos inútiles, vienen de confundir la gestión de casos con una profesión. No, es que la gestión de casos es nuestra, no, la gestión de casos es de la enfermera, los trabajadores sociales, no es de los médicos familia, no es de los... La gestión de casos no es de nadie. La gestión de casos es un método que, dependiendo de dónde lo aplique, pues habrá un profesional más idóneo o menos idóneo. Es decir, ¿qué población diana va a recibir ese servicio o lo necesita? ¿Qué necesidades hay que cubrir? ¿Qué efectividad tienen? ¿Y quién es el que tiene esas competencias? Lo mezclas todo y ya te sale el proveedor. Y para desencanto de muchos, aquí tenéis un pequeño mapa de todos los campos donde se aplica la gestión de casos. En cuidado y atención a la cronicidad, en rehabilitación, discapacidad, ayuda a familias, servicios de infancia y adolescencia, reinserción social, personas sin hogar, drogodependencia, salud mental, gestión de catástrofe, y la hacen ingenieros, no son ni sanitarios. Es un método. La gestión de casos es un método. No es una profesión. Esto no es de nadie. Esto es del que lo tenga que hacer y tenga la competencia y la efectividad para hacerlo. Y ya nos dejamos de debate y de tontería y de esfuerzos inútiles que, bueno, afortunadamente aquí en Andalucía ya están bastante superados, ¿no? Y otro error, por favor, no confundir o no llamar práctica avanzada a quitarle la camisa de fuerza a una enfermera. No sé si tengo que explicar lo que estoy diciendo. Es decir, cuando en un hospital o lo que sea, oye, que las enfermeras están haciendo aquí práctica avanzada, están valorando de forma precoz el delirio de los pacientes que... No, perdona, es que eso lo debería llevar haciendo la enfermera 20 años. Lo que pasa es que han estado castradas con una camisa de fuerza, poniendo suero, medicación y tomando constante y sacando analítica. Y de repente le habéis quitado la camisa de fuerza y ahora ya, pero eso no es una práctica avanzada. Es una valoración que debería estar incorporada de forma rutinaria. Y en esto incurren muchas direcciones de enfermería. Locas por tener un servicio de práctica avanzada entre sus cuatro paredes, pues a cualquier cosita de esta que hacen que, claro que brilla. El problema es que ese brillo debería ser natural. Pues le llaman práctica avanzada, pero eso no es práctica avanzada. Bien, ¿qué impacto tiene todo esto? Vamos a ver ahora cositas buenas, ¿no? Vamos a poner un poquito contentos, ¿no? ¿Qué arsenal tiene la enfermería para esto? Pues fijaros, muchísimo. Voy a hacer una ruta guiada en un bus turístico, ¿vale? No nos vamos a parar en las catedrales, museos, os voy a decir, ahí está el museo y tal. Ya incluso en el otro módulo, pues ya entraremos a lo mejor un poquito más hondo en esto. En este cuadro tenéis un poco resumido, más o menos, de forma simbólica, el estado del conocimiento. Dependiendo de qué criterios de resultado miremos, ¿no? Pues número de estudios, cómo influye en la mortalidad, en el control de síntomas, en la utilización, en la satisfacción, en la calidad de vida, en la accesibilidad de los sujetos al sistema o en la capacidad de resolución de problemas, los costes, pues la evidencia se reparte de forma desigual. Hay dos campos y uno que está emergiendo mucho, donde las evidencias son, están en color verdecito más oscuro. ¿Por qué? Porque es que tienen impacto en mortalidad, es que salvan vidas. Es que no estamos hablando aquí de cualquier cosa, ¿vale? Y como yo digo, eso ya no debería ser opinable ni elegible. Debería ser programable, bueno, pues lo vamos a tener en los procesos, pero no es opinable. Porque cualquier intervención sanitaria que salva una vida, digna es, ¿no? Como dice el Talmud, ¿no? Quien salva una vida, salva el mundo. Bien, pues vamos a dar un repasito. Fijaros, la gestión de casos de personas mayores en el domicilio, bueno, pues esta es una evidencia que está ya ahí, mejora la funcionalidad, manejo de medicación, uso de recursos comunitarios, en fin, son beneficios que llevan pues 30 años ahí y se replican, que esto es uno de los criterios de causalidad de Bradford-Hill, es decir, cuando tú tienes capacidad y consistencia en la replicabilidad de resultados, quiere decir que la relación causal ahí es más que probable, ¿no? Pero fijaros hasta cosas más interesantes, no solo que vayan las enfermeras al paciente que está muy dependiente, sino que van a hacer promoción de salud a domicilio. Por ejemplo, con jóvenes en riesgo de desarrollo de conductas inapropiadas de salud o pacientes frágiles pero que todavía no están tal. Bueno, pues resulta que esta gente se muere menos. Y bueno, pongo aquí el famoso estudio ESMA, que ya está antiquísimo, lo hicimos con aquel primer modelo de gestión de casos, pues bueno, pues replicó muchos de estos resultados. Es decir, las gestoras de casos andaluzas en ese momento replicaron estos resultados, ¿no? Pero es que los cuidadores también impactan. Es que cuando los cuidadores reciben gestión de casos, mejora su salud emocional, disminuyen los síntomas depresivos y además retrasa la institucionalización, sin entrar en si eso es un resultado bueno o malo, ¿vale? Eso sería para otro debate. Y lo bueno de todo es que hoy en día tenemos información que era necesaria.
tenemos una revisión sistemática muy importante de análisis cualitativo de cuál es la percepción de los pacientes que reciben gestión de casos. Esto hacía falta como el comer. Y cuando esto se publicó, vaya, yo no le puse un piso a los autores porque, vaya, pero es que esto hacía mucha falta. Y resulta que la percepción que muestran en distintos estudios, en distintos países, con distintos modelos de gestión de casos, es muy similar. Y tiene que ver con la accesibilidad, el apoyo al mantenimiento, recuperación de la salud y la ayuda emocional. Con testimonios de los pacientes de, oye, me ayudan las transiciones, rellena huecos. Es que ese es el engrudo de la gestión de casos. La gestión de casos es como lo que ponemos entre los ladrillos, ¿no? Entre los azulejos. Ayuda a que los azulejos estén continuos entre sí, ¿no? Y te dicen, me encuentra ayudas cuando había problemas, me ayuda a comunicarme con otros profesionales, me da un apoyo social que me influye en mi salud, mejora mi comprensión de la enfermedad, me reduce las preocupaciones y el aislamiento social. Es alguien en quien confiar. Ahí ya está todo dicho. Yo cuando vi esa frase en el estudio dije, me la quedo. El gestor de casos es alguien en quien confiar. Si aquí hay gestores de casos, esto lo percibirán en su práctica día a día. Bien, problema, no tenemos resultados sólidos del coste-efectividad de la gestión de casos. ¿Por qué? Porque la calidad de los datos de investigación es malísima. Y es algo con unos diseños muy pobres, con un alcance muy limitado, y a día de hoy no sabemos si esto es costo-efectivo. Bienvenida a la gestión de casos a millones de intervenciones que hacemos todos los días en el sistema sanitario de las que desconocemos su coste-efectividad. Es decir, no es ni una más ni una menos de muchas que hacemos. Vámonos a los ganadores, los procesos cardiovasculares. Entramos en territorios no elegibles ni opinables, sino ¿cuándo vamos a empezar con esto? Voy a empezar por lo bajito, ¿no? En diabetes tipo 2, las intervenciones guiadas por enfermeras, de esto hay 18 millones de metaanálisis, nos dicen pues, que mejoran los patrones habituales de control metabólico, ¿no? y cardiovascular. Pero es que cuando además, por ejemplo, los pacientes hipertensos le añadimos la capacidad de la enfermera para prescribir, pues tenemos resultados muy interesantes en la modificación. Se controla mejor la presión arterial de los pacientes, porque la combinan con intervenciones educativas en el mismo acto, ¿no? En diabetes, tanto en hospital como en atención especializada, absolutamente se reproducen estos resultados, ¿no? Y fijaros, este estudio es que le tengo mucho cariño, es muy antiguo, es de 2003, lo sé. Pero es que fue el primer estudio donde se demostró que la prevención secundaria cardiovascular en primaria, atendida por enfermeras exclusivamente, reducía la mortalidad. Este fue el primer bombazo que salió en la literatura de estos, ¿no? Y claro, si yo tengo un episodio cardiovascular del tipo que sea y necesito prevención secundaria, yo quiero una enfermera de estas para mí, que me va a dar más vida. Las Nurse-led Clinics. Las Nurse-led Clinics son centros ambulatorios orientados casi siempre a la insuficiencia cardíaca, incluyen también otras cosas, ¿no? Pueden entrar en hipertensión pulmonar, pero básicamente insuficiencia cardíaca. Pues esto ahorra muertes. Esto baja la mortalidad de una forma importante. Y en insuficiencia cardíaca, cuando metemos servicios de práctica avanzada, tenemos un NNT de 25. ¿Esto qué quiere decir? Cada 25 pacientes atendidos que reciben esta atención supone el ahorro de una muerte. Un NNT de 25 en mortalidad ya lo quisieran muchos fármacos. Ya lo quisieran muchos fármacos. Que posiblemente esté tomando ese paciente. Si nos centramos en los reingresos, la intervención es todavía más efectiva. El NT es de 8. Por cada 8 pacientes que se atiende se está evitando un reingreso. ¿Qué hace un gerente de hospital preocupado con sus reingresos sin pensar en esto? Porque de sus reingresos la mayoría son de estos. Por eso digo, esto no, muchas veces gerentes me preguntan, oye, ¿y tú por dónde empezarías? Yo lo tengo clarísimo, vaya. Es que no dudaría, junto con otro que ahora os mostraré, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, porque esto es un impacto del que ya no hay ninguna duda. Pongo usted una enfermera de esta que va a ahorrar muerte y utilización de servicios agudos. En España hemos reproducido ya esto. Fijaros, este es un estudio que se ha reproducido en Cataluña, pues que ha mostrado lo mismo. Una enfermera. Es decir, que esto ya no es en Wisconsin, en Tennessee ni en Ontario. Que esto se ha hecho en nuestro país, ¿no? Con código postal ibérico. Y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Las enfermeras, cuando hacen titulación de fármaco en insuficiencia cardíaca, bajan cualquier tipo de ingreso hospitalario o el ingreso hospitalario por la insuficiencia cardíaca.
bajan la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad relacionada cardiovascular, y consiguen que se llegue a dosis terapéuticas más eficaces frente a los cardiólogos. Es que las enfermeras en insuficiencia cardíaca tienen que estar regulándole los diuréticos, los betabloqueantes y los IECA y los ARA2 a estos pacientes, porque muchos de estos pacientes abandonan la medicación simplemente porque no saben controlar los efectos secundarios, y en cuanto se toman el betabloqueante y se encuentran que no tienen energía de vivir, dejan de tomárselo. Y cuando lo coge una enfermera, dice: ven para acá, que te voy a enseñar yo a ti cómo te tienes que tomar esto. Venga, vamos ahí poquito, te voy a enseñar a reconocer los síntomas. A tu mujer que te cuida le voy a explicar cómo. Vamos a cambiar la hora a la que te lo tomas. Vamos a meter actividad. Te estoy integrando esa intervención en tu vida porque te he hecho una valoración, sé cómo es tu vida, te entiendo y te cuelo eso ahí. Y al final te terminas tomando el betabloqueante que te parecía que iba a ser un mundo. Por eso se mueren menos estos pacientes, claro. Pues también se ha hecho esto en España. El estudio ETIFIC ha replicado estos resultados, clavaditos. Se toman más betabloqueantes, se toman más IECA, disminuyen los eventos adversos, disminuyen los reingresos, perdón, los eventos adversos no, los reingresos a los 6 meses. Es decir, que esto es replicable, trasladable, trasplantable y poco contexto dependiente. Si es que tiene todos los ingredientes para tirarse de cabeza, ¿a qué estamos esperando? Bien, seguimos y nos vamos a un campo donde ya las cosas no son tan bonitas. En los procesos respiratorios crónicos, por ahora, los resultados son bastante agridulces. Por ahora no hay grandes estudios que hayan mostrado efectos en la calidad de vida, ni en la disminución de las agudizaciones, por supuesto, costo-efectividad. Y lo que se ha visto es que, bueno, disminuye la ansiedad, las visitas no programadas, la autoeficacia, eso disminuye, ¿no? Pero aquí queda muchísimo que investigar y conceptualizar sobre todo. Es verdad que en el asma sí, en el asma estos resultados han brillado, pero no podemos generalizar de que ahora mismo la práctica avanzada a nivel respiratorio, y ya os digo, esto se arregla pedaleando, investigando y pedaleando, investigando. En procesos neurológicos, nuestra gran enemiga, la demencia, pues resulta que la gestión de casos en demencia disminuye la institucionalización, ingresan menos en los hospitales, que estos pacientes tienen un montón de ingresos al año en los hospitales. Disminuye la sobrecarga de los cuidadores. ¿Por qué? Porque disminuyen los síntomas conductuales. Y no tiene efectos sobre la mortalidad, pero nadie esperaba que esto fuese así, porque son pacientes generalmente de edad avanzada y no le vamos a alargar la vida con esto. Claro, yo simplemente con que controlemos los síntomas conductuales y la sobrecarga de los cuidadores y ingresen menos en el hospital para que el hospital se cebe sobre ello y empiece a generar eventos adversos, ya hemos triunfado. Pero sigo en el campo de los procesos neurológicos, porque me voy a meter ahora en procesos agudos, en el ictus. Aquí tenemos otro margen de mejora y que no necesariamente va a tener que ser con un modelo de práctica avanzada muy complejo. Es más, me atrevería a decir que con enfermeras clínicas bien formadas y empoderadas casi se cubre esto, que es el manejo del ictus agudo. Muchos de estos pacientes se mueren o tienen complicaciones por una cosita que se llama deterioro de devolución. Y empiezan a hacer broncoaspiraciones y neumonía, que hay un exceso de mortalidad y de estancia brutal con esto. Bueno, pues este es un estudio que se hizo con más de 100.000 pacientes en el Reino Unido, donde se ve que si un paciente con ictus ingresa donde hay una ratio más elevada de enfermeras que saben manejar el cribado de deterioro de devolución, disminuye la mortalidad. Se mueren menos. Pero es que además aparece un ensayo que yo lo tengo, que me encanta, que pasó muy desapercibido, que es el CASC, y es una experiencia que se hizo en Australia increíble. Fue quitarle la camisa de fuerza a la enfermera. No fue ni práctica avanzada, pero lo pongo aquí por el impacto que tiene a veces que estamos buscando soluciones en la práctica avanzada cuando simplemente dándole a la enfermera la capacidad de tomar decisiones solucionamos grandes problemas. Fijaros lo que hicieron esta gente. Dicen, ¿cuáles son las 3 causas más probables de mortalidad de un paciente durante la estancia intrahospitalaria? Que haga una crisis hipertensiva, sobre todo en los ictus hemorrágicos, que pegue otra tal, que haga una hiperglucemia grave o que haga un deterioro de glucción, una broncoaspiración y se muera. Pues vamos a generar algoritmos de toma de decisiones para que la enfermera en las primeras 72 horas de forma autoiniciada, sin tener que consultar a nadie, vaya tomando decisiones en esto. Y fijaros los resultados de este ensayo. Es un ensayo buenísimo, una calidad metodológica impresionante. Un NNT de 6 en mortalidad. Y fijaros, lo pongo comparado. Las unidades de ictus tienen un NNT de 18. La aspirina, un NNT de 79. Hay que dar
Aspirina a 79 pacientes para evitar una muerte. Con que 6 pacientes reciban este modelo de intervención se está evitando una muerte. Entonces yo, en los servicios de neurología de hospitales, es que estaría dándome patadas en el culo, perdonadme la expresión, porque estas enfermeras empiezan a hacer esto, pero ya, mañana mismo. Cribado de evolución, pero intensivo. Y algoritmo del manejo de las crisis hipertensivas y de hiperglucemia. Pero ya, porque es que nos vamos a quitar un montón de problemas de encima. Y si a mí me da un ictus, yo quiero que me lo haga, por favor. Me lo pondré en una chapita o algo, ¿no? O carné de demanda de servicios enfermeros, ¿no? Bien, pero es que además, cuando salen del hospital, a estos pacientes hay que volverlos a reinsertar en su comunidad y evitar que vuelvan a aparecer nuevos problemas, sobre todo modificando sus factores de riesgo. Y resulta que cuando se compara eso hecho por farmacéuticos, gestores de casos u otro tipo de profesionales, pues evidentemente la gestión de casos es la que tiene mayor efectividad. Sigo dentro del campo de la neurología porque hay un tipo de pacientes que aparece también por nuestro sistema sanitario, pues son los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Y resulta que allá por 2001 se hizo una revisión de, oye, estas enfermeras que consiguen, nada, no había evidencias. Imposible, estas enfermeras no están consiguiendo nada. Bueno, la calidad de la investigación os podéis imaginar. Se vuelve a replicar esta revisión en 2003. Nada, sin evidencias. Pero se hace un estudio posterior y dice, vamos a ver, ¿cuáles son las demandas expresadas con estudios cualitativos de los pacientes con esclerosis múltiple? Y salen estas, necesito apoyo para el afrontamiento, mantener la autonomía, afrontar el estigma, sexualidad, apoyo social, manejo de síntomas, actividad de vida diaria, en fin, toda esa retahíla. Claro, cualquiera que lea eso dice, hombre, pero sí que eso está hecho por una enfermera. ¿Cuáles son los servicios que ofertan generalmente a las enfermeras de práctica avanzada de esclerosis múltiple? Apoyo psicosocial, coordinación de la atención. Es decir, hay una armonía entre lo que necesitan y lo que se oferta, que dice, ¿cómo no puede haber evidencias de esto? Por una razón muy simple, la calidad de los estudios. La investigación que se hacía era muy mala, ¿vale? En cuanto la calidad de los estudios mejora, se demuestra que mejora la información, mejora la accesibilidad, disminuyen las úlceras por presión, por ejemplo, en los que están ya más avanzados, y mejora la función física, ¿vale? Bien, vámonos a la salud mental, que también ha hecho cosas de práctica avanzada, ¿no? Por ejemplo, la gestión de casos intensivas, ¿no? Disminuye las hospitalizaciones agudas. Uno de los principales problemas que tienen los pacientes con trastorno mental grave. Y fijaros, yo trabajo, colaboro, llevamos ya 10 años haciendo cosas con pacientes con trastorno mental grave y hemos hecho grupos cualitativos con pacientes y ellos te lo refieren. El ingreso agudo es la experiencia peor que te puede pasar como paciente con trastorno mental grave. Es horrible para ellos, ¿no? Pues esto lo consigue, ¿no? Aquí tenéis el mapa de variabilidad de la práctica clínica de reingreso por psicosis esquizofrénica en España. Cada puntito de eso es un hospital. Y el código postal aquí manda. Nada más que con esta gráfica está más que justificado tomarse esto mucho más en serio. Pero es que además las enfermeras en el campo de la depresión también han hecho intervenciones muy interesantes en atención primaria, sobre todo en la detección y en el nivel de depresiones leve y moderada en la ayuda dirigida para el autocuidado. Y eso se ha replicado en España, ¿vale? Se hizo un ensayo muy interesante, el proyecto INDI, que con enfermeras que hacían gestión de casos en estos pacientes con depresión, pues mejora su respuesta al tratamiento, pero sobre todo la remisión de la depresión. Vaya, cualquiera que tenga una depresión firma eso ahora mismo. Cuanto antes se quite eso de encima, mejor. Vámonos a la oncología, otro terreno donde hay muchísima margen de intervención. Esto es un intento de simbolizar más o menos qué tipo de intervenciones han hecho las EPA oncológicas y en qué tipos de cánceres, ¿no? Sobre todo, gestión de casos, vigilancia, enseñanza, guía y acompañamiento, el típico rol del Nurse Navigator, ¿no? La enfermera que navega, y tratamientos y procedimientos. En general, porque hay decenas de estudios en esto, siempre mejora la calidad de vida, mejora la autoeficacia y el control de síntomas y disminuyen los reingresos por complicaciones del tratamiento oncológico. Pero hay una muy reciente, que ha salido hace nada, donde se ha visto que incluso acortan los tiempos para el diagnóstico. Esto que lo vea un paciente con cáncer. Es que además, sobre todo en el cáncer de mama, aumentan la aceptación de la terapia hormonal, que hay mucho rechazo en muchas mujeres, ¿no? Por el miedo a los eventos adversos y efectos secundarios. Y estas enfermeras consiguen un 14% más de cumplimientos de tratamiento en estas mujeres, ¿no?
Por lo tanto, aquí el margen de mejora es tremendo. La enfermera de práctica avanzada oncológica, para mí, es uno de los grandes campos en los que nos va a dar enormes alegrías, ¿no? Bueno, no a nosotros, a los pacientes, evidentemente. Siempre me gusta poner el estudio Enable, que, bueno, demostró cómo enfermeras de práctica avanzada en un contexto de hospitales comarcales muy alejados de esos grandes hospitales oncológicos de primer nivel, consiguieron en pacientes con cáncer gástrico de pulmón, genitourinario y mama, pues fijaros, mejoraron la calidad de vida y no había diferencia en el número de síntomas ni en eventos adversos que se pudieran producir porque era una enfermera la que guiaba todo el proceso. ¿Vale? Vámonos a la artritis reumatoide, que es otro campo donde están apareciendo cositas muy interesantes, no ya con el impacto a nivel cardiovascular, pero también los servicios de práctica avanzada en artritis reumatoide han determinado influencias importantes, sobre todo en el control de síntomas. Vámonos a atención primaria. Y aquí viene la gran revisión de Lauran, que bueno, mucha gente descubrió a Lauran con esta revisión. Laura lleva haciendo esta revisión 20 años. Pasa que la va actualizando. Oye, que ha salido una cosa. No, lo que está es confirmando lo que ya dijo hace 20 años. O sea, que estos resultados no son para nada nuevos. Bueno, son nuevos porque incorporó investigación más reciente, ¿no? Y bueno, cuando la enfermera se convierte en puerta de entrada en atención primaria, pues mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora el control de la presión arterial sistólica, de la diastólica, los pacientes están más satisfechos, la duración de la consulta es un poquito mayor que cuando lo atiende el médico de familia, no hay diferencia en las prescripciones que hace la enfermera o las que hace el médico de familia, no hay diferencia en las pruebas complementarias que pide la enfermera o el médico de familia, no hay diferencia en las derivaciones que hace la enfermera o el médico de familia y no hay diferencia en los pacientes atendidos por la enfermera o el médico de familia en que ven a la enfermera pero como no ha resuelto el problema me voy a urgencia. No hay diferencia en este resultado, ni en los ingresos hospitalarios. Esto lo hemos replicado en España, medido con un ensayo clínico. Es decir, y la capacidad de resolución de la enfermera era de un 86%. Pero es que en Andalucía llevamos trabajando en esto unas cuantas peonadas. Es decir, que afortunadamente esto no ha salido de la nada. Y aquí el músculo está preparado. Y luego ha llegado el virus y ha montado lo que ha montado. Pero fijaros, otro debate para la reflexión. ¿Podría ser el virus un activador o una oportunidad con todo lo que sabemos que está pasando en la primaria? Cuidado, que estoy dolidísimo, sufro mucho con ver lo que está pasando con primaria. Pero puede que tengamos una oportunidad delante y no la estemos viendo por los bastoncillos, las mascarillas y los té de saliva. ¿De acuerdo? Bien, me voy al hospital otra vez. Valoración preanestésica. Estos son resultados muy antiguos. El primer ensayo, el de Kinling, bueno, que muestra como 1.800 pacientes donde la consulta preanestesia se la hacía una enfermera frente a un residente de anestesia, pues resulta que las enfermeras clasificaban mejor a los pacientes desde el punto del riesgo y se les escapaban menos infravaloraciones que a los residentes. Bueno, fue un estudio que dio mucho ruido en su día, pero es que luego se replicó en niños, ¿vale? Con los mismos resultados. Las enfermeras clasificaban mejor, eran más disciplinadas, digamos, aplicando los criterios ASA y de riesgo anestésico, ¿no? Pero es que luego se volvió a replicar en una muestra, un estudio muy potente que se hizo en 2004, con casi 5.000 pacientes, ¿no? No había diferencia, es decir, que una enfermera haga consultas de preanestesia es algo seguro. Y generalmente suele ser una intervención que es, perdóname la expresión, un marrón para el servicio de anestesia. ¿Sabes a quién va a pasar hoy la consulta preanestesia? ¿Vale? Y fijaros la vuelta que se le puede dar a esto. El problema es que cuando se agrupan todos estos estudios, en 2013, una revisión de la Cochrane, sale que, oye, es verdad, cuando las enfermeras hacen esto, se cancelan menos intervenciones, los pacientes salen muy satisfechos, mejora el conocimiento y la información prequirúrgica del paciente, porque la enfermera introduce intervenciones educativas, hay menos complicaciones perioperatorias y mortalidad. ¿Sale más barato? Bueno, pues esa revisión fue un jarro de agua fría. En los ensayos individuales esto funciona desde el punto de vista de la clasificación, es decir, es segura la intervención. Lo que no sabemos si es efectiva. Segura es, pero efectiva. Bueno, pues 2 años más tarde salen algunos ensayos más y se vuelve a hacer la revisión.
y disminuye las cancelaciones, las ausencias, esto hace un daño en la programación quirúrgica tremenda, disminuye la ansiedad preoperatoria, mejora la preparación del paciente, se anticipan las necesidades postoperatorias, pero a día de hoy no sabemos si esto tiene impacto en la mortalidad. No lo sabemos, es un área que tenemos ahí por investigar, ¿no? Dolor crónico. Esto es otro elemento de sufrimiento para una población que está ahí, que peregrina por los servicios de salud. Este ha visto 18 millones de especialistas, rehabilitadores, traumatólogos, reumatólogos, anestesistas, psicólogos, sofrólogos, echadores de cartas, homeópatas, porque vivir con el dolor crónico es una condena. Polimedicados, descartados ya para muchas cosas. Bueno, pues resulta que cuando las enfermeras se ponen a intervenir, sobre todo con intervenciones conductuales y educativas para modificar estilos de vida y mejorar los estilos de afrontamiento, pues estos pacientes empiezan a tener menos dolor. Y eso lo hemos reproducido nosotros en nuestro grupo de investigación aquí en España, en un ensayo clínico que hicimos en el Hospital Costa del Sol. Y mejoró tanto el dolor en reposo como la ansiedad y la salud mental percibida, y se mantuvo a los 24 meses, porque hemos hecho luego una evaluación secundaria y ahora estamos mirando con métodos cualitativos qué ocurrió en esas cabezas de estos pacientes, ¿no? Y voy a otro campo muy reciente, pero que también lo pongo en la lista de los debes. Esto tampoco debe ser muy opinable ya, que es la atención a esos mayores frágiles que ingresan en una planta. Y lo vamos a ver en pacientes con fractura de cadera. ¿Cuántos de estos tenemos ahora mismo ingresados en nuestras plantas? Bueno, pues fijaros, esto es un ensayo que se hace en Holanda, meten a una enfermera de práctica avanzada que nada más ingresar el paciente se le asigna su EPA, esa EPA hace rondas diarias con su traumatólogo y el servicio de rehabilitación, hace valoraciones multidimensionales, tiene capacidad para prescribir, para manejo del delirio, para manejo del dolor y aspectos nutricionales y prevención de úlceras por presión y todo lo que lleva el deterioro de movilidad de estos pacientes. Bueno, pues estas enfermeras, ¿sabéis lo que han conseguido? Reducen la mortalidad de estos pacientes a la mitad al año. Se mueren muchos pacientes con una prótesis muy buena en su cadera. La intervención fue un éxito, pero se murió a los 3 meses. Yo no dudaría ninguna. Sobre todo porque hace unos meses tuve yo esta experiencia en carne propia con mi madre. Y yo conociendo esto decía, madre mía, ¿dónde está esta enfermera? ¿Dónde está esta enfermera que haga estas cosas? ¿Tan difícil es esto? ¿Tan difícil es generar este rol en una unidad traumatológica? Bueno, esto está montado con el dedo meñique. Otra cosa es que seamos peces en el agua y no veamos el agua. Ese es el problema. Salirse del agua, mirar y decir, ostras. Y la rutina, la maquinaria del sistema sanitario nos impide ver este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pero es que hay más. Trasplante y, por ejemplo, atención a personas con trastornos hematopoyéticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de las biopsias medulares, pues hay ensayos muy interesantes donde se comparó esa misma técnica hecha por el hematólogo o la enfermera y resulta que le dolía menos al paciente cuando se lo hacía la enfermera, porque estamos acostumbrados a manejar el dolor de sus pacientes, ¿vale? Y es que además se les preguntó a los pacientes, oye, ¿tú quién quiere que te lo haga, la enfermera o la hematóloga? Me da igual, si lo sabe hacer, que me lo haga la que sea. Pero es que luego se les preguntó a posteriori, si te la tienes que volver a hacer, ¿con quién te la harías? Y elegían la enfermera sin ningún problema. Bien. Y ahora voy a hablar un poquito de EPA. Enfermera especialista de práctica avanzada. Y voy a coger a las matronas, que son enfermeras especialistas, por supuesto, ¿no? Y claro, ¿dentro de una especialidad puede haber prácticas avanzadas? Sí. Fijaros, yo siempre pongo este ejemplo. La medicina interna en los años 80 se encontró con un problema que se llamaba VIH. Ni Dios sabía cómo meterle mano a aquello. Y hubo un grupo de internistas que dieron un paso al frente, empezaron a estudiar, a formarse y se convirtieron en los médicos del SIDA que todos conocíamos en los hospitales. Y si no llega a ser por esos internistas que empezaron a hacer una práctica avanzada que no tenían el resto de internistas, no sé qué hubiera pasado con muchos pacientes con VIH. Y se crearon las unidades de infecciosos y bueno, y de ahí vino también el conflicto que tienen ahora mismo los infectólogos y los internistas, ¿no? Que bueno, a ver cómo lo resuelven.
Pero es que en cuidado intensivo todos los intensivistas tienen su especialidad, pero no todos son coordinadores de trasplante. ¿Me explico? Que en el campo de las especialidades médicas se le está llamando capacitación avanzada, o llámalo como quieras, pero al final es lo mismo. Hay una necesidad que cubrir y dentro de la especialidad alguien tiene que dar ese paso al frente. Pues esto es un poco lo que ha ocurrido con la matronería de práctica avanzada, ¿no? El MPA. Estamos aquí hoy de siglas. ¿Qué roles ejercen estas matronas? Son consultoras, gestoras, auditoras, agentes de cambio, investigadoras. Introducen habilidades clínicas como la ecografía, la biopsia endometrial, la extracción por vacuum, monitorización epidural, suturas de desgarro de tercer grado, aplicación de electrodos epicroneales, prescripción farmacológica. Es decir, dentro de su especialidad extienden sus competencias. Y resulta que hay una revisión que es impresionante, de Sandal del 2016, donde se evalúan los resultados de la atención perinatal en unidades guiadas por matronas frente a unidades convencionales. Y se mira a ver cómo influye eso. Fijaros, 17.000 mujeres entre los 15 ensayos, si se utilizaba más o menos analgesia epidural, más o menos parto instrumental, más o menos cesárea, más integridad perineal, si había más parto pretérmino y si había pérdida fetal o mortalidad neonatal. Resultados, salvo en la cesárea y en la integridad perineal, todos los demás mejoraron. No quiere decir que empeoraran la cesárea, sino que no había diferencia entre la atención convencional y la guiada por matrona. Más muchos otros resultados secundarios que no voy a entrar en ellos. Por cierto, había una mayor probabilidad de que la mujer fuese atendida por la matrona de referencia que la había seguido durante todo el embarazo. Eso es un factor de humanización del parto que cualquier mujer, pues bueno, lo firmaría ahora mismo, ¿no? Este sí tiene una evidencia muy sólida de coste-efectividad. Un estudio muy potente que identifica la ganancia en años de vida ajustado por calidad cuando estas matronas dirigen, digamos, la atención al parto normal. Y por cierto, un estudio que ha pasado muy desapercibido en España, hecho por gente del mundo de la economía, ¿no? Y de la evaluación de servicios de salud, ¿no? Se ha cogido el CMBD de todos los hospitales españoles durante una década. Y un gran colorario es si hay más matronas y menos cesáreas. Estoy descubriendo la pólvora, lo sé. Pero ahí está. Evidencia a lo largo de un montón de años, ¿no? Bueno, vamos terminando esto. ¿Qué competencias tiene que tener una EPA? Problema grande, porque cada país, esto sí es absolutamente contexto dependiente. Nosotros lo que hicimos fue una revisión sistemática buscando esto. Y nos encontramos, pues, 119 artículos, documentos corporativos, literatura gris, con una serie de modelos. Pero a nosotros lo que nos interesaba eran las competencias de esos modelos. Y las agrupamos ahí. Y entonces fuimos viendo, hicimos este mapa de qué país tenía esta competencia y cuáles no, ¿no? Y nos permitió tener ese mapa. Y esas competencias las agrupamos en una serie de conceptos, que cada uno encerraba todas esas competencias. Y eso lo sometimos a un consenso de expertos españoles y vimos que se podía construir un instrumento que midiese esa capacidad competencial autopercibida de las enfermeras. Lo validamos con 600 enfermeras, un modelo bastante interesante desde el punto de vista de constructo, y salió el instrumento IECEPA, ¿no? Que agrupa esas dimensiones en un total de 44 ítems, ¿no? ¿Y qué hicimos a continuación? Oye, ya que tenemos el instrumento, vamos a empezar a medir por esos mundos de Dios, a ver qué nos encontramos. Y empezamos a medir al principio con muestras más chiquititas y comparamos esas 600 enfermeras que habíamos utilizado y tal, con otras que sabíamos que tenían un rol más avanzado. Aquí en Andalucía, gestoras de casos, en Madrid unas enfermeras que hacían temas de paliativos, gestoras de casos de Cataluña, del País Vasco, y encontramos diferencias muy significativas entre las enfermeras. Es decir, el instrumento era sensible a la diferenciación competencial. Seguimos avanzando y dijimos, oye, ¿podríamos crear percentiles para ubicar una enfermera? Pues sí, ahí estaba la de paliativo, ahí estaba la gestora de casos y ahí estaba una enfermera clínica normal. Imaginaros que esto es una curva de crecimiento de percentiles de un niño, ¿no? Pues ahí tendríamos el desarrollo, ahora sí estoy hablando de desarrollo profesional, ¿no? Pero fuimos un poquito más allá, porque claro, ¿y qué hacemos aquí con el lío que tenemos de especialidad, EPA, especialidad? Y dijimos, vamos a ver, si se supone que debe haber una diferencia, debe ser en el marco de las competencias. Y una vez que tiene las competencias,
esas competencias arbitrarán unos servicios u otros. ¿Y qué hicimos? Pues empezamos a medir esto en especialistas y en enfermeras de práctica avanzada. ¿Qué nos encontramos? Pues que las enfermeras de práctica avanzada tenían más desarrollo competencial en muchísimas áreas que las enfermeras especialistas. ¿Vale? Ahí tenéis las áreas. Había diferencias muy grandes en muchas de ellas, ¿no? Pero hemos ido ya un salto más allá. Esto está sin publicar todavía, lo tenemos ahí esperando a ver qué pasa, ¿no? Pero quería traerlo aquí, ¿no? Porque esto nos ha dado a nosotros un baño. Hemos añadido el tercer eje, que se llama complejidad de los pacientes, ese tercer eje. Todavía lo tenemos muy maduro. Ahora mismo lo estamos evaluando con una pregunta donde la enfermera evalúa el grado de complejidad de los pacientes a los que atiende, ¿vale? Es su autopercepción. Pero fijaros, todos los estudios de Aikin, de RN4 y CAST, al final las variables de ratio eran por información autodeclarada de las enfermeras y se vio que eran incluso hasta más fiables que las del TAS, ¿no? Bueno, aquí tenemos que crecer. Este método lo queremos perfeccionar. Pero queríamos explorar. Oye, las enfermeras dicen, cuando están aquí, que atienden en el 9, en el 8, el 7, pacientes muy, muy, muy complejos. Y cuando están aquí, pues son pacientes de baja complejidad. ¿Cuál ha sido nuestra primera sorpresa? Bueno, nuestra primera corroboración. Fijaros, las EPA por ahora están donde deben estar, atendiendo pacientes complejos. Si nos hubiéramos encontrado esas rayitas azules aquí, entonces Houston tenemos un problema gravísimo. Estamos desperdiciando un recurso que no debería estar ahí. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Pues que nos encontramos que las especialistas, muchas están ahí. Esto tiene 28 millones de interpretaciones. Esto es uno de los debates que os quiero dejar para la comida ahora, para que no comáis nada y os peleéis entre vosotros buscando cuál es la explicación de eso. Yo tengo las mías, ¿vale? Pero bueno, a lo largo del máster hablaremos de esto largo y tendido. Pero esto es lo que nos hemos encontrado, ¿eh? En una muestra de 700 enfermeras, ¿no? Y seguimos creciendo, queremos ir reclutando de forma longitudinal para ver si esto evoluciona, cambia, se mantiene, en fin. Estamos ahí un poco preocupados con esto. ¿Qué nos falta ver? Os digo en lo que estamos ahora mismo. Ver si hay áreas competenciales comunes y diferenciales, ya las hemos visto, entre enfermeras especialistas y EPA. Segundo, orientar el desarrollo de nuevos servicios con arreglo a estas competencias. Tercero, tendremos que tener un sistema de capacitación y acreditación guiado por esto, no según arte. Cuarto, ¿hay variabilidad de patrones competenciales geográficas? En eso estamos, que lo estamos observando ya, ¿vale? Y esta es otra que le vamos a meter el diente ya. Una EPA en un entorno de trabajo sería más efectiva que en otro, la misma EPA, variando su entorno de profesional. Porque puede haber valores de la cultura organizacional que o le quitan o le pongan camisas de fuerza a esa enfermera. Y eso no nos vamos a quedar con la curiosidad. Os prometo que vamos a medirlo sí o sí por lo civil o por lo penal. ¿Vale? No nos vamos a quedar con esa pregunta en el tintero, ¿no? Entonces, claro, entro ya en la última fase. Ya os voy a quitar la comida, ¿vale? Vamos a implementar la EPA. Primero, este es el mapa más reciente que tenemos ahora mismo de implantación de EPA en el mundo. Pero fijaros dónde está España. ¿Por qué es importante este colorcito? Porque esta autora clasifica esto también desde el punto de vista de en qué medida hay mayor transferencia de competencias de otras profesiones, generalmente la profesión médica, a la enfermera. Y a España la pone pues con muy poca transferencia de ese tipo. Pero fijaros, voy a poner el mapa de la prescripción enfermera en el mundo. ¿Con esto qué quiero decir? No necesariamente donde hay prescripción enfermera hay EPA y no necesariamente donde hay EPA y prescripción enfermera, ¿vale? Os pongo nuevamente el mapa, ¿vale? Es decir, parece que van de manos distintas. Bueno, esperable dentro del desarrollo del servicio enfermero, esto, ¿quién se sorprende de estas cosas, no? Bien, algunos problemas en la implementación de la EPA. Si los roles no están bien definidos, la probabilidad de fracaso aumenta. Oye, tú eres la EPA oncológica, empiezas mañana. Y ahora todo el mundo le va a preguntar, bueno, ¿y tú qué eres? Yo la EPA oncológica. Bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo, bueno, pues voy a hacer la EPA oncológica. Y aquí vino una fuente de problemas muy grande. ¿Por qué? Porque esa enfermera se va a querer dar a valer mucho de que yo estoy aquí para ayudar, tal. Y trae una mochila vacía. Acaba de estrenar el servicio. Y claro, con otros proveedores, con los pacientes, con tal, le dice, oye, que a mí me cabe todo aquí, que yo os voy a resolver
y empieza a llenar la mochila de cosas que sí están en su espectro de acción, pero de otras que no. El problema es que van pasando los meses, empiezan a aparecer los problemas de verdad y la mochila está llena de otras cosas. Pero ahora los otros dicen, no, tú sigues haciendo esto. Esto no hemos quitado esto de en medio, esto para ti. Esto es un riesgo de fracaso en la implementación de EPA muy grande, ¿no? Otro error, pensar en la EPA como una mera sustitución de intervenciones médicas. Fracasan muchísimo de esos intentos. Otro error, creamos la EPA, la formamos, la ponemos allí, pero no la utilizamos en todo su potencial. Pues hemos tirado dinero por la ventana. Y encima estamos frustrando a una persona. ¿Vale? Otro error, nos ponemos a implementar la EPA sin hacer un análisis previo de barreras. Esto es de primero de implementología. O sea, nunca implementen nada sin hacer previamente un análisis de barreras. Vaya, es que esto es, ya lo digo, página 1 del tema 1 de implementología. Bueno, pues tenemos mucha experiencia de EPA implementada sin hacer un análisis de barreras. Y cuando se implementa, llegan las barreras y la engullen. Otra, estrategia de desarrollo de roles poco basada en evidencia. Vamos a ver. Yo frente a una EPA respiratoria y una EPA cardiovascular no tengo ninguna duda. Porque tengo un corpus de conocimiento detrás que me está dando una seguridad y estoy pisando un terreno seguro. Pero claro, puede haber presiones contextuales. Si el jefe de neumología grita más fuerte que el de cardio, pues a lo mejor ese se lleva la EPA. ¿Vale? Y hecha una formación discrecional y según arte. Suele ser fuente de fracaso. Por eso este tipo de iniciativas empiezan a atajar ese error, ¿no? En atención primaria hay estudios muy interesantes, hechos cualitativos. Esto se ha hecho mucho en el Reino Unido, se han hecho muchos estudios de esto con las nurse practitioners. Oye, ¿qué problema habéis tenido vosotras cuando habéis empezado? Pues mira, respeto y colaboración por parte de los médicos, heterogéneo. Nos pusimos a hacer EPA sin tener los recursos adecuados. Los sistemas de derivación que nos decían que íbamos a tener al final no fueron tan buenos como eran. Faltaban líderes que tuvieran experiencia en esto. El rol tampoco estaba muy claro. Y luego no teníamos incentivos claros. Entonces fracasa el sistema. ¿Cuál es el precio de una implementación fallida de un rol de EPA? El resto de gente no acepta ese rol. Esto es un invento que se han montado aquí del picuida, un rollo esta gente del picuida, o yo qué sé. Esto no sirve para nada. Claro que no sirve para nada. Es que se ha implementado mal. Toda la efectividad que tenía potencial se ha ido por el desagüe. Conflictos de rol, claro. Hemos metido a la enfermera esta en un desfiladero, en una tormenta. Sobrecarga de funciones. Llena la mochila de lo que no debe. Como consecuencia, esa enfermera empieza a decir, ¿dónde me he metido yo, Dios mío? A mí esto no me gusta, yo me vuelvo a mi planta o a mi centro de salud por lo feliz que yo era con mis pacientes y mi tal. Claro, ahora si una enfermera que está fuera, que le hubiera gustado ser EPA, empieza a ver las barbas del vecino, pues dice, yo no, ni yo, que sale una plaza de EPA, yo ahí me voy a meter, si mira en Carnita cómo acabó, tomando sertralina, como que no, ¿vale? Puede haber un deterioro en la calidad y la seguridad del paciente. Le estamos dando un servicio no bien definido, con competencia ambigua y tal, esto puede tener... Y estamos perdiendo una magnífica oportunidad para la innovación, que a mí es lo que me duele de todo esto. Es decir, por hacer las cosas mal, nos cargamos cosas que funcionan bien, porque por el camino lo hemos desnaturalizado. Y termino. ¿Por qué fracasan muchos intentos de implementación? Pues porque chocan no con un problema de conocimiento y recursos, con un problema de valores. Vamos a hacer un poquito de sociología institucional, 4 apuntes, ¿vale? De teoría de las organizaciones. Todas las organizaciones se constituyen en instituciones. Y esas instituciones, todos los que pertenecemos a una institución, tenemos un estatus, ocupamos una posición, que además se manifiesta con roles. ¿Cómo me comporto yo con arreglo a ese estatus? Y esos roles y esos estatus se aprenden, se estructuran con procesos de socialización. Vale, esto es conocimiento ya muy antiguo. Cuando a alguien le cambiamos el estatus y el rol, se produce un desorden. Porque el resto dice, un momento, yo esperaba de ti esto no me lo esperaba yo. Un momento. Pero tú no eras, ¿vale? Genera confusión. Y aquí viene un concepto clave, que sé que no gusta cuando lo cuento, pero
o lo asumimos, que son las intervenciones de baja complejidad. Tenemos nuestro sistema sanitario con intervenciones secuestradas. Intervenciones, os pongo un ejemplo, el cribado de depresión o la detección de depresión en atención primaria. Eso lo puede hacer un médico de familia, una enfermera de familia, una trabajadora social, el fisioterapeuta. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso no tiene que estar secuestrado en el especialista en psiquiatría del tercer nivel. Porque tenemos casi un 30% de pacientes que frecuentan los servicios de atención primaria con una depresión, van por otra causa y nadie se entera que ese paciente tiene una depresión. Y son esas intervenciones de baja complejidad, si las liberáramos y las pudiera hacer cualquier proveedor, ganaríamos en continuidad y accesibilidad. Y en llegar a tiempo, porque muchas veces la ruta del secuestro es tan larga y tan tortuosa que cuando llega la intervención ya no hay nada que hacer. Y esto no gusta. Pero es que no le gusta ni a las propias enfermeras. Porque hay muchas intervenciones enfermeras que podrían estar haciendo otros profesionales. Y no pasa nada. No pasa nada. Va a haber muchas que sí tienes que ser tú la que lo haga. Pero no pasa nada. Vamos a dejar de guardar en cajitas secretas mi tesoro todos los profesionales sanitarios. Pero esto ya es un tema de valores y de creencias, no es de conocimiento ni de recursos, ¿eh? Y claro, esto tiene una consecuencia. Perdonadme que utilice un símil aquí económico, pero si creamos una curva de frontera de posibilidad de producción, pero lo vamos a hacer combinando el nivel de especialización que requiere un profesional y la intensidad y alcance de esa intervención que tiene que hacer. Y nos vamos a tener todo esto. Está lleno de esas intervenciones que estoy diciendo. Eso no es de nadie. Eso es del que primero que vea el problema que le meta mano. Así estamos ahora mismo en nuestro servicio de salud. No podemos estar aquí para tonterías corporativas de esto es mío, esto es tuyo, que esa roca de Sísifo nos aplasta. Vamos a dejarnos de tonterías y sandeces inefectivas de ese tipo. Ahora bien, si esa curva la equilibramos bien, ¿vale? Es una curva bien delimitada, vamos a tener que esa transdisciplinariedad, y empleo la palabra trans con total alevosía, ¿qué va a garantizar? Accesibilidad, coordinación y proactividad. Nos anticipamos a los problemas antes de que el problema sea así de grande. ¿Y qué vamos a ganar por arriba? Disminuimos la transdisciplinariedad. Aquí sí que tiene que, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, porque vamos a ganar en seguridad, en complejidad y en que esos profesionales profundizan muchísimo en ese tema, saben un montón de ese tema. Y yo quiero que sea así para un problema complejo. Yo quiero que si tengo un problema complejo, el que tenga delante me lo sepa resolver y sepa muy bien cómo meterle mano a eso. Pero si yo no tengo un problema complejo, o para mi problema complejo se requieren una serie de intervenciones de baja complejidad, que me lo haga el que sea. Me da igual. Es que me da igual. Que me lo haga y bien. ¿Cuál es el problema? Cuando desequilibramos esa curva. Si cogemos y a los de arriba, en la especialización, los cargamos de intervenciones de baja complejidad, estamos convirtiendo en ineficiencia y reducimos la accesibilidad. Esa es una de las razones de la prescripción enfermera. Es que no hay que darle más vueltas. La prescripción enfermera es un desplazamiento aberrante de esa curva. Que un mancebo de farmacia pueda recomendar un paracetamol y yo tenga que hacer la acreditación en no sé cuánto, de no sé cuánto, de no sé qué, pues genera esa aberración. Pero cuidado, esa curva, si la bajamos demasiado, podemos entrar en problemas de seguridad clínica. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio. ¿Y qué pinta la EPA en todo esto? Pues que la EPA ha expandido ese cuadrito amarillo. Lo expande hacia arriba y hacia los lados. Invertir en las EPA permite ganar capacidad de resolución y accesibilidad, más resultados en salud que hemos visto, como el caso de las enfermeras cardiovasculares. Problema, nuestros servicios de salud no saben, no es que no puedan ni quieran, no saben funcionar con liderazgos compartidos, no saben. Esto es un problema más gordo en lo alto de la mesa de un equipo de gestión de un distrito, de un hospital, que yo qué sé, que se hayan acabado las prótesis de valvulares. Es un problema gordísimo. A pesar de que nos dice la evidencia que eso mejora la satisfacción del paciente, la atención es más efectiva, acelera la innovación, menos estrés profesional, la gente va más feliz a trabajar. Todo eso se sabe, pero no son capaces las organizaciones sanitarias. Claro, con toda la evidencia que hay de que las intervenciones transdisciplinares mejoran, ¿por qué esto no cambia? Y esta respuesta es muy antigua. Porque la tecnología es muy fácil de cambiar. Los valores y las creencias ya son mucho más difíciles de cambiar.
Y son ideas duraderas en el tiempo. Cambiar una creencia es mucho más difícil que cambiar una nueva bomba de perfusión que ahora mide no sé qué. Termino. Vamos a imaginarnos que vamos a implementar un servicio de EPA y hay que plantearse 3 cosas, ¿no? Primero, ¿qué potencial de competencias tiene esta enfermera y esas competencias qué capacidad de resolución tienen? ¿Qué impacto generan? Pero lo vamos a combinar con la adecuación de recursos humanos. Hay una cosa que se llama capítulo 1, restricciones presupuestarias, es decir, qué dinero tengo yo aquí para implementar EPA o qué dinero me quiero gastar en EPA. Cuidado, ¿eh? Y otro eje, ¿vale? Espacial, el eje Z. ¿Esto qué impacto va a tener en la organización? En esas modificaciones de roles y estatus que os comentaba anteriormente. Y nos pueden pasar varios escenarios. Vamos a suponer que no andamos muy sobrados de dinero o de voluntad de gastarnos dinero, pueden ser las dos cosas, y nos quedamos ahí en un 60% de adecuación de recursos. Esto se traduce muchas veces en las ratios que una EPA asume. Oye, ¿cuántos pacientes puede asumir una gestora de casos? ¿Cuántos pacientes puede asumir la enfermera EPA oncológica? ¿Cuánto la de heridas complejas? ¿Cuánto tal? Claro, si a esa enfermera la asfixiamos en paciente, su efectividad se nos cae. ¿Qué va a ocurrir en ese escenario? Y vamos a poner un escenario donde, bueno, desarrollamos competencias de la enfermera, pero, bueno, vamos muy poquito a poco. Automáticamente, eso tiene una traducción. Si no es una intervención, no me gusta la palabra, pero es la que se me viene a la cabeza, muy disruptiva en la organización, pues bueno, tampoco va a cambiar aquí grandes cosas. Bueno, vamos a poner una EPA aquí dando vuelta por el hospital y bueno, todo el mundo la verá. Sí, mira, Encarni, la EPA, ¿vale? El otro día desayuné con ella y me contaba cosas muy interesantes, ¿no? Está curiosillo lo que hace, ¿vale? Nadie se irrita con esto. Consecuencias de esa implementación. Como esto es tridimensional, tiene consecuencias. Los profesionales que hacen esa EPA no les gusta ese modelo. Y con el tiempo dicen, oye, a mí me han engañado, esto no es lo que a mí me contaron que yo iba a hacer. Esto no sale. El impacto que yo estoy teniendo en los ciudadanos es muy bajito, porque yo podría hacer muchas más cosas que evitaría muchos más problemas, pero como no puedo hacerlas, y el conflicto institucional es muy bajito. Acabamos de poner una EPA árbol de Navidad, ¿vale? Y la implementación ha ido como la seda. Le pregunta a los directivos de esa organización sanitaria, esto ha sido un exitazo, además nos llaman de todos los congresos, lo vamos contando por ahí, tiene resultados en reingreso, utilización, calidad de vida, mortalidad. Bueno, ahí estamos midiendo. Vale. Muy bien. Vamos a suponer que subimos arriba. Venga, vamos a echar aquí toda la carne en el asador de los recursos. Venga, aquí vamos a apostar buenas ratios de enfermera avanzada por demanda de servicio y tal. Pero el desarrollo competencial, vamos a dejarlo ahí como está. Pero va a haber suficientes enfermeras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Todavía se frustran más los profesionales. Porque ven todo lo que podrían hacer y no lo pueden hacer. El impacto a la ciudadanía es muy bajo y el conflicto organizacional tampoco es muy grande. Si a esa enfermera le decimos, no, dejaros de ir ahí, venga, todo lo que podáis hacer con esos pacientes, ponerlo en el asador. Pero con pocos recursos, ¿qué va a ocurrir? El impacto organizacional ya es grande. Oye, que esta enfermera... Esto no estaba... Un momento, ¿qué es lo que va a hacer esta enfermera ahora? Los profesionales ya están más contentos. Oye, estamos haciendo cantidad de cosas. Pero es que no damos abasto. Es que aquí habrían faltado EPAs más. Y es que esto se está convirtiendo en una tortura. Y ya empiezan a aparecer riesgos de conflicto institucional. Y si ya queremos rizar el rizo, invertimos todos los recursos, le damos el máximo potencial, la disrupción institucional aumenta, la satisfacción de los profesionales es alta y el impacto a la ciudadanía es alto. Os dejo para vuestro almuerzo deliberar con qué casilla os quedáis, como si fuera un juego, ¿de acuerdo? Y para terminar, lo que digo siempre, ahora mismo estamos buscando soluciones a esos problemas en lo avanzado. Pero tened en cuenta una cosa, lo que hoy es avanzado, dentro de 8 o 10 años ya será normal. Hay que seguir buscando, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias.